transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Sale a la disco a bailar una diva virtual. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Te encendía, con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brujo en esta noche, anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Sus fluidos corporales deportándose. Robótica en la pista está luciéndose. Sale a la disco a bailar una diva virtual. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Chequea cómo se menea. Ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Sale a la disco a bailar una diva virtual. Chequea cómo se menea. Sencillo. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. De eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes. Siempre voy a vivir ahí. No mire para mi galaxia. Donde se escribe la historia. Baby Rasty Gringo, Kendo Capone, Ñengo Flow, Farruko, Kaisa, Arcángel, de la Yeezy. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Par de blondes creepycillo. Aquel que estamos en la disco. Muchas botellas como bien Jalisco. VIP, mucha falta, muchos chistros. Se como más cabrón que salga visto. La NASA, vamos a romper luciendo bien elegante. La disco se resplandece cuando brillan los diamantes. Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca. Si nos ven gastando vaca junto a Dari, todo el mundo va al party, vamos a romper la disco. Hasta que pille mi zona, rebuleando la confi. Nos pusimos para la calle y nos quedamos con todo. Nos pusimos para la disco y nos quedamos con todo. La gata quiere que llego pa' que le dé conto. Y si no hay guille payaso, pues te pasa muerto. La gata quiere que llego pa' que le dé conto. Y si no hay guille payaso, pues te pasa muerto. Seguimos encendido, la gata quiere fuego. Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego. Seguimos encendido, la gata quiere fuego. Poco de candela, mami, y después nos Vida vemos. quien llegó, soy yo, el dueño del party, papi alca, Mr. Cachancari, siempre activo, no me gusta la pali, con un flow más puro que el perico de Cali, ya no me cabía un sello más en el pasaporte, cantarle el dinero pa' mí es un deporte, sin corte, le damos duro al que se ponga torpe, ruleta
Puñetazo, pata, martillazo y golpe. Y estamos duros, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte socio, sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Pekín. Que estoy mal, socio, te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Luna y luna llena y salimos a cazar. Activo y sensual, llenas que vamos todos pa' allá. Entra como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Rápido las gatas vienen y se pegan, nunca sabe quiénes son. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Par de blondes gripicillos. Again, ya estamos en la disco. La botella como bien darisco. VIP, mucha falda, muchos chistes. No sé cómo más como que se haya visto. Son cuatro cuerpos para romper la discoteca. No busco una lobita con el cuerpo de Aleti. Como bailas tú, haces que me calienta. Besos su beso que me saben a menta. Ando con la ría del mago por 50. Porque toca Pony Gringo en 1040. Los mato con el cangri y el dueño de la imprenta. Somos los duracos así que paganos la renta. Hemos aprendido a jugar con fuego. Quieren fuego, fuego, fuego. Caliente les metemos. Sienta la intensidad para enviarlo hasta el cielo. Les metemos, la hacemos, canto los sesos. Gringo, cómete la Abracadabra y doble lomo. Me encanta la forma en que yo te sobo. Y al frente de tu jevo yo te robo. Yo ando con la letra, el mago. Tu gatito es un flojo. Lo rompe discoteca, ahora se llaman los lobos. Estamos encendidos. El que no ande con nosotros está jodido. Le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chicos. Ustedes son hijos míos. Llegó el dúo de la historia, baby rap. Casa para la disco con los Goodfellas. Mucho rosé y 30 botellas. Una 11 kush, me la fumo completa. Masacre musical, control de la discoteca. Shorty, mano arriba, le gusta mi flow de ronco. Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo. Yo sí la perreo, pa' que siente el tronco. Y me hago el loco, pitcher como Randy Johnson. Un piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince. Pero se confunde y te meto el clip. Y cuando ves el flash, no la cámara click. El capitán del equipo, Young Derek G. Tela con la torta, Alex Rodríguez. A mí no me tocan, me voy por encima. Casa en el track como una bomba Hiroshima. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Par de blondes gripicillos. Again, ya estamos en la disco. Muchas botellas como bien darisco. VIP, mucha falda, muchos chistes. Ese como más cabrón que salga visto. I have more than un par de paris que se desbordan. Hasta la Hayabusa la manda a pintar de Jordan, ya lo saben. Pero cuando la vean, la identifiquen. A ver si son bravos y me derriten. Ellos dicen que me falta. Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina, el micro y el producer trancan. Ella me dice, demonio, dame duro en la pista. Caminarme los ojos como el exorcista. Dale rico y con odio, bájala más lento. Yo llego a la disco, me paro en la esquina y parece que estoy en el centro del momento. Tu gato ha visto con cuánto yo entro. Y lo fácil que sería mañana sacarlo por Noticentro. Un mensaje pa' tu combo, prendérselo y ponle en el pique. Yo estoy pegado sin bajarlo un zipper. Y ustedes se cagan cuando el mago les manda por Twitter. Tengo un mensaje pa' tu combo, prendérselo y ponle en el pique. Yo estoy pegado sin bajarlo un zipper. El combo del Al-Qaeda. Sale el demonio tiburón y se esconde Flipper. El hombre más influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme pero no tienes mi genes. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a ver quién es el más que tiene. Pague la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculear. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat del hombre clutch que necesitan los Miami Heat. Eres famoso, sí, me han hablado de ti. Tiene nombre y apellido, ¿quién? Mr. Wallaby. Viste, soy el rey de los views. Tú mejores canciones vi que no sobrepasan mi preview. Con mi carro new por el avenue. Voy gritándole todos envidiosos. Fuck you, yeah, now. La flota bien activa de Ferrari, Cadillac. Con más full de tequila. Somos en la calle la autoridad. Siente el peso de mi voz. Con chivete llevo el boss. Pa' los pines soy veloz. Y en la tarima dangerous.
Tu combi no vale ni un penny. Hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Suramérica y USA. Prestige el disco duro, lo quiera hasta Bill Llegamos a la Gates. disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Par de blondes gripicillos. Again, que estamos en la disco. Muchas botellas como bien a disco. VIP, mucha falda, mucho gistro. Dice como más cabrón que salga visto. Again. Comandando en la brea. Captain Records, donde se escribe la historia. Masacre musical, Los Lobos, Real G for life, the most powerful rookie, Flow Factory. Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. ¿Cuándo lo van a entender? Prestige, los de la NASA. Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro de los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de Niro Casino. Tremenda pinta, always cookie. Graduated even though I play hooky. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Todo el mundo, arriba, para arriba, con las manos para arriba, para arriba, para arriba, vamos a la vida. Para arriba, para arriba, con las manos para arriba, para arriba, para arriba, vamos a la vida. Sube la mano para arriba, con las manos para arriba, sube la mano para arriba, vamos a la vida. Sube la mano para arriba, con las manos para arriba, sube la mano para arriba, vamos a la vida. ¡Ay, demonio! Una mano para arriba, sube la mano para arriba, vamos a la vida. Yo, Tito el Bambino, Azona, Live Music. ¿Cómo? No hay pa' nadie, pa'. Déjala caer. Duro, duro. Sola va a caer. Mr. Green. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guille y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Callaste. Mi combo te Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guille y calma. Que estás en falda y se te ve todo. plateaste. Mi combo se jugó el Bambino con el más suelto y ahora No hay break.
por qué? Y Lisa Minnelli en cabaret. Pero ¿por qué Guau no puede salir en bola la actriz? La Si es que eufor- ella quiere. No le deja la euforia. Así ni su ni mi amor le quiero chupar chichi. Becha que bajo a muerte. No hay que aceptar papel porque se le sexualiza. Ya te cuento de la agenda woke, carajo. La agenda woke lo Está fuerte cancela. la agenda woke. No, está fuerte. Pero sí, ella acepta como... Aparte, ¿cuántas personas tienen OnlyFans, boludo? OnlyFans democratizó el erotismo. Ya le dejó a las La grandes democracia sexual para todo, Así papá. mismo, ahora son su propio jefe. Y después esa propia gente que le critica porque muestra con su teta se va y ve porno. ¡Brillante, Domingo! Cómprame pizza. Nunca dijiste algo tan cierto, boludo. ¿Qué es esa? ¿Vos ves porno? Claro que sí. ¿Qué? Tu señor. Pero vos tenés esposa. Claro que sí. Porno. Pero algo. Pero vos sabés que... Los días que viene Andrés, ¿verdad? No, pero está peor la pornografía haciendo nana en la cabeza. ¿Cierto, dice que profe? Otro mito también, boludo. Deja. no, Ahora, se dice si te que pajeas todos los días, sí. Pero 3 veces a la semana, pero ¿a quién le hace daño? Una paja al año. No, Pero antes pues la pornografía era más batalla. Tipo levantar también era más batalla. Lo que Tenía pasa es que antes era en revista. No, y para y conseguir la revista lo era todo en un tema. VHS. Pero nosotros veíamos soft porn. No, Y nosotros veíamos... ahora se desvirtuó todo. No, pero nosotros veíamos el puro. A usted veía Ahora el grosero. Encontré la vez pasada en José casa. tenía en su casa Canal Venus. Sí. 99 pagaba aparte. Yo tenía, hasta ahora encontré un VHS la vez pasada. Estaba ahí perdido. Foresting Gump, es la versión porno de Forrest Gump. Era guapo. Te juro. Foresting Gump. Y entre los compañeros, pues nos pasábamos en sexto curso, nos pasábamos el video y cada uno, una semana, otra semana, venía así todo chupado. Te devuelvo tu video, tío. ¡Qué pajero! ¿Cómo pegaba esa época? ¿Quién me vino? Llegó. No le veo. ¿Qué? ¿A ¿qué dónde vino? vas? La hinchada de Junior de Barranquilla. ¿Viste? A ver. ¿Quiénes sos? Alejandro Palacio. el marido de la coche. Ahí está. Ya, ya, colombiano. Mañana, tico. Me encanta Ayer el estuve outfit. ¡Ponchálame, carajo! El cosa que hizo ya Coachella nomás y se equivocó. Ah, te ¿entendés? equivocaste. Era Asunción. Tía hijo. Chela. Tía tía- Chela. No, ayer estuve con Aya Alfonso y se me pegó. Pero allá Alfonso de Paraguay, ya no de Pero Colombia. usa poncho. Este quiere que quite acá. Y te regaló ella eso. Estamos con el señor Rodrigo Martínez de ¿O te Orozco. compraste eso especialmente para...? Ahí está. Ahí está. Quiero mandar un saludo a todos mis compadres, a todos los parceros que están con nosotros. ¿Te Hola, compraste esto especialmente para...? Espera, está tomando aire. Sí. No, este me regalaron. Me regaló un tío que se fue a Colombia. Y hoy Día de las Américas. Hoy es Día de la América. Sí. Ah, mira, un poco. Y ayer fue el día del beso. Felicidades, campeón. dense un beso Hoy entre es el Día del todos. Borí también. Sí, hoy es el día del Boris. Día del ex. Mira, O sea, pues. hay día para todo, hermano. Saluda a todos los aparatos que han pasado. A todos los aparatos que han pasado. Saludos a todos los países del continente americano. Por eso vine colombiano hoy. Gracias, dicen todos los países de América. La unión, ¿verdad? Y el Qué amor divino, que mi nos amor. Colombia. tenemos como compatriotas. Usted está ¿Qué? para ¿Por irse qué para está allá. hablando con Es que tienes que hablar así, es hablar así, No, pero es que por eso agradecer viene que así. nosotros estamos muy ¿Cómo habla? contentos. Colombia. Así, pues. A ver, vamos a hacer Oro. Día de las Américas. Dale. Acento americano. Dale. Tire usted Colombia. Parce, pues que nada, es el Día de las Américas y estamos todos contentos pues celebrando una fiesta muy especial para nosotros que somos de este lado del continente, pues. Bolivia. Ya, pues queremos felicitar a la América y que ya no haya guerra, que ya no haya guerra en Paraguay. ¿Por qué decir que otaku es, boludo? Vos no sé, sé malo. Ahora, Argentina. Sí, nosotros sabemos que Argentina es el mejor país del mundo, por eso vamos a ser campeones otra vez. Así que nada, ustedes los paraguayos son unos albañiles. Ecuador. ¡Hija! Puta. Eso yo no ni Le mata. Chile lo que sé. Bueno, paraguayo. Va, campeón, va, te comas de la puerta, tranquilo, papi. Va, ahí, te hago este día la Mundo B.
No, y felicitar. Ni el paraguayo. Felicitar por el día. Felicitar por el Día de la América. Felicidades entero, vea, un millón de hermanos cuera, un millón de tetacuera, un millón de Quere, Brasil, Colombia, Ecuador, entero, vea la del país, y mía, y Co América, ve. ¡Brasil! Estou juntando grana para voltar no mês que vem no Brasil. Vos sos un trans brasilero. Invente, no vaya. Y ahora Chile. ¡Felicidades, Día de las Américas! ¡Ya por Hueumbo! Saludos a los gurises, vos. Saludos, Urice, vos, Uruguay nomás. Estoy que yo tengo a mi polola, po. Ya, pues estamos con el Elías, estamos con el José, con toda la gente que lo acompaña, pues. Hay algunas zonas que no se le entiende nada. Día de la América, ¿cachai? Está hablando en español lo que me estáis hablando. Tenés que ver batalla de freestyle chileno. Sí. Y después tenemos Centroamérica, que son todos así. ¿Cómo hablan los hombres ¿Qué? en Colombia? ¿Cómo hablan? Porque tipo, lo que voy a decir es más tipo de las pendejas. Eso es más en Medellín. ¿Y Claro, cómo el mijo. hombre Depende de los acentos, pues. Y más así que vos puedes, parcero. Luego pues, parcero. ¿A usted cómo le parece que el Elías es que se vino vestido como un colombiano, pues? Péguele la vuelta, Chili, llámela al dale. Chili. Ese culicagado no nos va a pegar la vueltica, llámela a la Claro, topa, tipo, pues. Matar a la Pero, mamá, el pero papá, hay la diferentes abuela, y acentos si en la abuela Colombia. sigue muerta. Sí. Está Era en Pablo Medellín, Sí. está Porque era Pablo Escobar. ¿Eh? Porque ya era Pablo Escobar. Y es Escúchame que una vos cosa, le imitas acento y ya todos somos Pablo Escobar. Y después tienes Dale, también los pues. mexicanos, Ahorita la historia le güey. dijo José No, vi todavía. que le dijo, usted, mijo, nunca debe consumir drogas, ¿no? Y un día le trajo así marihuana, cocaína, LSD. Sí, era Y le- llanito. Le explicó todo esto. Y un día le dolía su diente a su hijo y él estaba en la cárcel. ¿Viste la cárcel que construyó Pablo Escobar? Sí, pues. Y ahí estaba el hijo y le dolía su diente. Y como no tenía médico, le trajo así un pan de perico. Lo puso en la mesa. Hágale el perico, pues. No, el hijo se quedó así. No, pues padre, usted me ha dicho que nunca hay que Dice consumir que tiene droga. que hacerlo. Póngase en el diente y le va a pasar el dolor. Se puso cocaína en su Se diente y le puso pasó coca- su dolor de O sea muela. que mi amigo Rufo tiene dolor de muelas. Escúcheme una cosa. Esta Usted tiene que hablar con el marino y con el odontología chino. Rufo, dice que le cura el dolor de muela en un rato con el perico. Ya Dale, está pues. muerta, pues la desentierro y la vuelvo a matar. Llámela a la Griselda, pues. Pero Qué buena las serie, América boludo. con esto y nada. Ay. Los Yankees entran, ¿verdad? Realmente No, no. demasiado buena serie. Me de Pablo acaba Escobar. de llegar. ¡Plata, plata! Ojalá, te juro que estoy. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo está facturando, carajo? No, tengo que pagar. Ahora ya tengo para cubrir el internet satelital. Combustible, tengo que. Qué chuchi. Ah, tenemos Starlink. Ya voy a escotar la Starlink, ape. Vale. La Internet Starlink. Ah, Ya, ese ya, es el que Wi-Fi portátil. Wi-Fi portátil. Ay, ahora, jótame la gerencia, ve. Tira güey, acá tu escota. chivo, boludo. Sí, van a Acá dejar. atendenan poco. On agencia de influencers. 9 miembros. Ay, cuidado con el Ay, jefe. Elías Ayala, Fabi Martínez. Pues no sé quién es. Ay, Lula. Ay. Adrián. 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 Simbrón. Yato. Bueno, ¿y cuáles son las reuniones así de agencia con tan días? ¿Se reúnen así todos? o Landero cómo? vaya. Ahora mismo. Churrota. Ahora mismo no todavía. Pero van a hacer. No hay reuniones, pero sí va a haber reuniones de compañeros. ¿De qué? Ok. No, yo no me voy a ir. Va a haber Reunión de Va a integración. haber capacitaciones para no quitarse los viejitos. así. Tampoco me voy a ir. Esa es la esencia. Che, yo Y no acá vas me a puedo ir cambiar igual todo aunque no ese- esté en tu agencia la capacitación. Tengo Nosotros que estar sí o sí. con Salva ya estamos aplicando el modo Mario Ferreiro. A Salva, ¿Cuál es? a Salva sí le Y puedo el modo respetar. Mario Ferreiro es la foto de Mario. Foto Mario Ferreiro es tipo. Voy a acercar ahí a la cámara. La cámara va a ser el teléfono. Que se alisten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. A ver, ¿cómo es la foto? ¿Qué tal? La foto de los lecas ya. Ese es. Ahí Pero, está. pero ahí queda bien, sí que. Es porque la cámara la luz, nomás, por la por la luz. luz de Por la cámara y la. Lindo está esa. Hace buena selfie, una selfie. Y selfie. Ese cuando quiere sacar foto y graba ahí video. está. Y abajo está la, José, ¿cómo la es? descripción. Apreta. Aquí en la playa, pasando con familia. Apretamos a tu papá, José. No veo un carajo el viejo, boludo. Quiere hacer foto y hacer video. Ese no es video. Foto que estamos diciendo. Foto.
¡La lente de la cámara, gordo! ¡Cuesta caro ese! Ah, échate más, papá, échate más. Y ahí sale su pelo de su nariz y toda la foto. Un chiqui más. Ahí. ¡Ese! ¿Y cómo? Pero agárranlo el celular de manera distinta, lo le callado. Con dos manos lo Pero agarran. ustedes se dan cuenta que hasta el texto de abajo es de Lecayá también. Aquí, en un día soleado, punto suspensivo, con la familia, nada mejor que los afectos. ¿Entendés? Todo así Claro, es. ese. Y todo, mi papá, todo en mayúscula. O.OK. Ok. En mayúscula. ¿Tu papá tiene Instagram? Sí, tiene, pero WhatsApp lo que le escribe todo en mayúscula. Y todo signo de exclamación. ¡Hola! Basta. ¿Cómo estás? Yo uso demasiado ese signo de exclamación demasiado. Muy leca ya, te digo ya. Y muy leca también Ese es muy leca ya. usar la fuente, tipo lo más grande que tiene el teléfono. Ah, sí, el tamaño de la letra. Abuelito con su letra 7. De verdad. No Te creo, amo, en la abuelito. sala mensajeando con dos chupas. Pero la gente grande es monosílaba también ya. O sea, ¿Eh? mi papá, por ejemplo, así, ok, nomás te pone. O sea, ahora Ay, escribí sí, larguito. poca Hola, palabra. te quiero mucho, eso le pone. Ok, te pone. No, Y después te manda un sticker así. la que influye ña Marta, mira, tampoco atender su foto luego re chuchi. ¡Ey, Taña Marta, Ay, ña Marta, ay, carísima ña Marta. Taña Marta con su pañuelo azul, con su será pañuelo show. azul, no usa ¡Viva cosa- el Partido Liberal! No usa cosas rojas ña Marta, dice señora. Bueno. Qué fuerte. Estamos con los Sí. yuteños a full. Enrique Franco dice, hola Silvita, mi locutora favorita, ídola de mi corazón. Sí. Hermosa la foto que salimos ayer. Ah, sí, porque Enrique es un fan de la Popu y vino ayer a quitarse fotos. Sí. Saludos, Henry. Hola, geniales chicos, Nación Media, dice Pedriño. Hoy quiero ver a todos, dice. Baite con los zapatos un lado, ¿cómo les baila? Dice Tranquilo. los Peñalovers de Añame. Pium, pium, pium. Señor Leo, ya están al aire y nunca se dieron cuenta, dice Pedriño. Llegó el funado de Delpi, dice Carlos Amarra. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tengo mensajitos en Twitch también. No les van a dar fama. Jaupei, dice Ángelo Minata, buen día equipe, martes cayué carajo, dice. Martes caneó, hoy Lopi. Excelente martes equipo y domingo, loro falopero facho y usted, hijo de puta tembo. ¡Buen día! No lo soñé nomás ya, están pidiendo por acá ya. No, ya dejó, ya. Y los No. perris. Qué puta, yo cada vez que salgo temprano en casa llego más tarde. Eli, ¿por qué usted chiste colombiano justo y Cerro juega contra Junior de Barranquilla? Es temboso con los cerritas, Encima vos sos amigo de Iturbe. Pero tú lo estás lesionado. Sí, pero encima trabajan en tu agencia. Y mañana juega Olimpia, ¿verdad? Sí, pero hoy Cerro primero a las 7. ¡Felicidades! Olimpia, Por no vaya a mufar, carajo. campeón de la Copa Sudamericana 2026. Saca la gata. Tenemos que bancarnos que el Rubio esté ahí al borde de la B. ¡No hay técnico todavía! Que gane un partido, necesitamos otro conductor que tire por Se va a ir, agua. feo. ¿Eh? Se va a ir. ¿Qué? Y el técnico de Ruiño. Se fueron, ya. Se fueron. Se fueron ya y ahora está un leca ya y con el Toro Acuña y estaban ahí haciendo desastre. Doctor Acuña, que es técnico. No, es lo que falta que Cerro nomás luego gane. El Rubio Ñu, Cerro también, porque los perros están todos pirebaillos. Ayer le apretaron todos los jugadores ahí en el auto. Sí, quilombo le esperaron después de la práctica en gradería novena. Mis oyentes, por ejemplo, de la radio, es así nerviosos tanto los cerristas. ¿En serio? Porque de verdad Cerro sale campeón y el país prácticamente está feliz porque hay más. Olimpia es el más ganador, pero hay más hinchas cerristas en el país. ¿Legal? Sí, papá, ellos. Indios al ahorita Mumbai a Cerrita mande hoy. Y tengo mozo con los cerritas. ¿No? ¿Qué pasaría si No respondió porque no entendió nomás. ¿Y vos qué dijo? Recién bobo. Cállate, no, estoy hablando Ale. contigo. Anda que te fune Delpi. No vaya a repetir, pero te van a ¿Qué pasó con Delpi? No, pero no dijo nada malo. ¿Por qué lo que pasó con Delpi? ¿Por qué todos le están tirando a Delpin, No entiendo qué pasó, ¿Por qué te explíquenme. peleaste con Delpi? ¿Por qué te peleaste con Delpi? Delpi te hizo llorar. Dale, Eli, que hablé bien de vos ayer toda la noche. ¿Dónde, vio?
En el cumpleaños de Guille. Concierto de Guille Jale. En el cumpleaños. Concierto de Guille Porque Jale. él es tan cheto que su Guille cumpleaños no me una farra invitó, no. ¿dónde? No, me dijo que la otra vez él se quedó solo en un evento de una marca y vos la acompañaste, tuviste. Qué buena persona, me dijo que. No, tipazo soy Elías, me dijo. Me acompañó toda la noche. Si supiera. No, él es casado. Baja. Y ese es el que más le gusta. Ese fue especialidad de la casa. ¿Quién te dijo eso, Quique? No te voy a poner celosa vos. No, pero yo Guille. quiero... Guille Ah, Jale. Guille. Ayer fue su Encima que Guille cumpleaños. tiene recorrido ya. Con... Desde Cabo hasta. Hijo de los perros. Basta, chico. Basta. No, pero buena onda nomás fue porque había gente de todos lados y se nota que él no se fue con un grupito que conocía. ¿Dónde picó? ¿Un evento? En un evento. Ah. Y estaba solito en la mesa. Y me fui nomás a acompañarle. Qué Tenía buena vergüenza persona. para salir en la foto y le dije, vamos, y que... Y le dije, Qué buen Fuiste tipo. buen compañero. Fuiste buen compañero. Vos cuando eras chico eras esa persona. no. Tipo que no te aceptaban en los grupos y eso y vos te vas a quedar solo. Che, ¿por qué la ¡Qué Secre? malo! Ahora cambiando de tema, ¿por qué la Secre está más porno ahora? ¿De foto? Tu tipi, eso está todo Su- más grande. sí, o sea, la Secre era la Secre y ahora es la Secre. Putísimo está la secre, boludo. Y hay que conseguir sponsor, boludo. Ese su culo está más grande también. Sí, y Mañanita- cada vez más escotada. El Mañanita hoyo- y la secre se abre una página only. El hoyo del culo. Pero... Se hizo cirugía, bro. ¿Cambió la actitud de la Secre o va a seguir siendo la misma Secre de siempre? No, siempre sigue igual. Ahora más putina nomás. Está Más más, putona. más destapada nomás. Tampoco Está bien. es- Te tuneo. Se tuneó, claro. Sí, porque ella había empezado los sin teta, por ejemplo. Sí. Y después Después y ya taco alto fue también. Después ya empezó evolucionando. a usar Fue taco alto. evolucionando, sí. Cásame esto. A ver. A ver, vos. Perdón, Rufo. Va por mí, Rufo, ya. ¿Se acuerdan de la Secre que estaba en ese cuarto oscuro? ¿Qué? ¿Cómo? Posible. No. Ahí se Hijo le de ve lo poquito puta. el peso, ¿viste? Lindo está esa. Lindo es tu pezón, amor. Hijo, Rosadito, mira un rosadito, poco su escote, boludo. Hoy coité. Que muchos le habrán escrito al privado de... Sí o sí. Podemos vernos y vos como la Secre. Te escribieron, ¿verdad? Sí, te escribieron. Te pidieron Claro ya. que sí, los perros Claro. son unos Pero morbosos. ahora, después de ¿Qué esta pinchita foto... son? Y legalmente antes de eso ya también. Pero ahora con esto habrá explotado. ¿Y ya tuviste sexo como la secre? Sí, en el No. Defensores del Chaco. No, ¿en serio te En la pregunto? Marineta. ¿Te acuerdas que contó partido Paraguay? Creo que fue contra Chile o contra Uruguay. Sí, él Sí, contó. yo salí antes ya porque... Salió antes. Cuando Se fue a eso la perdió, Marineta. perdió Paraguay pero clasificó. No, empató. No, creo. empató contra Ecuador. Era. Empató. Ya cuando clasificamos. Cuando Claro, no clasificamos. ganó, pero clasificó y era como un saborcito amargo. Y, Y ya estaba- pidió, yo me voy. Se fue a la Marineta y ahí le siguió un chung. Ah, yo no en el estaba, estacionamiento por del eso. Defensores, rácate. Pero en serio, hay. Kelly, hay muchos que se erotizan con la secre. Claro, si los perros son morbosos. En serio, ¿verdad? Claro, No ¿quién sé, ti- yo pregunto porque yo soy mujer, pero a ustedes Claro. les No, yo calienta no. así. ¡José, te gusta el tití con la carne, Pero, Se verá. codice nomás, yo no. ¿Y no pensaste de verdad abrir un OnlyFans así con ese personaje? No hace falta que te emboles ni nada. No, yo tengo un perfil ahora más empresarial. Ok. Sí, mira el perfil empresarial. Mira el ¿qué tal? perfil empresarial, eso Hijo es. de puta. De tabla secre. ¿Cómo va a esa. crear otra página mira, para la casa. secre? Mira Otra la- página mira. para la secre La y otra boquita, página la para boquita. Soylent. Realmente hay muchas cosas que yo quiero hacer, pero no me da para todo. ¿Qué, por ejemplo? Y me gustaría, por ejemplo, abrirle un Only, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un perfil más serio, más Ah. empresarial. La Elías hora. Pérez, te digo. Ah. Yo soy Elías acá. Y abrí el perfil de la Secre nomás. Elías y Pérez es impresionante. otro. La secre es otra. Pero tiene, vamos a poder hablar de eso, tiene inmunidad el personaje. Cuando vos decís algo detrás de un personaje, ¿tiene inmunidad o no? Yo creo que sí, acá Kike, por ejemplo, Para- cuánta barbaridad de lo que ya dijo. Para mí. Y a mí me pasó que sí tenía inmunidad con Tule. Sí, Claro. ¿verdad? Pero cuando vos haces caracterizado algo, no. Ahí como que pierde. Después a la parrilla le ¿Verdad? quita tu ley, hijo de Tule, puta. después también con la mansión de los políticos decíamos cuál. Sí, todo lo obvio que te da queríamos. inmunidad. ¿A ustedes es lo le mismo. crearon quilombo por eso? ¿Qué? ¿Que llegaron a crear quilombo por lo de la mansión de los políticos? No. No, uno político Pero no, lo que le Los ofreció políticos plata. me ofreció plata para entrar a la mansión. Yo no 20 fui. palos. Yo no Yo te fui. quiero ver a vos.
con tu camisa y con tu sombrero. Pero así 24/7. Vale, está ya. Mañana Vos tenías que venir así, Mañana, boludo. mañana yo estoy otra vez. No. Mañana ya viene Por solo. esta Mañana viene Pedriño. Ah, Fabi. Ah, ¿qué? Salva. Ah, ya llega Salva. Ah. Qué grande Salva. Qué grande Salva. Lo va, ¿Qué dicen los yuteños? va a traer el verdadero, no lo soñé, boludo. Au pelo, popu, mortadela, dice Edward. José, ¿todavía no trajiste la marinera mortadela? No, no trajo jamás. Mañana. Francisco Russo se sacó su barba y quedó más feo, dice Carlos. ¿En serio, bro? Hola, gente. Le pareció a mi abuelo con un viento sur, dice Eugenia. Ya desfiló Flowers todavía, Gordy. ¡Ávila! 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 Desfila Silvia Flowers. La queremos conocer. La hermana está soltera. No le conocemos a la hermana. Pizza y cógeme. No, es que hoy está el día. Cae huevo. ¡Cero! ¡Póngale gompa, Sí, carajo! hoy estoy. Y aparte estoy con un look así, mamá de la escuela Artigas. Ah, Sí. que mamá de la escuela artiga, no, No, es mamá este del ASA no, todavía. este- Falta un level más para ser mamá del ASA. mamá de la escuela Lindo está esa. Sí, sí, sí. No, y yo voy a amanecirlo medio cansado, ¿Por? mire ahí, porque estoy estresado por el viaje, estoy viendo todas las cosas. Después otra vez se descompuso mi lavavajilla. ¡Ah, la Rubio, puta! yo pero no, nada, Rubio, yo. Arecos. Mae, pero le agrega algo de estrés también. Claro que Y te agrega algo de estrés. Areco se El que tende Rubio no le problema. vaya bien. Sí, muy ¿Y cuál es tu chuchi es problema? la Te embolan de babajilla. problema, José. No, mi tembo no tiene problema. ¿Qué ¿Y tal cuál es tu anda? problema? Ya, Core, yo tengo muchos problemas, estoy enfermo. Ah, Esto, aquello. esto, aquello, no hay problema. No te voy a tampoco contar a vos mis problemas, boludo. Pero Contá, te si digo querés. nomás que organizar un viaje no te estresa. Vos decís que Me- tenés- Me estresa organizar un viaje. Me estresás vos. ¡Al Chaco! Areco se telan de problemas, capé. Y venía entonces acá a tener mi problema, carajo. Yuna, Salgo de tu Yuna. agencia de mierda también. Ayer cuando más empezaste, hoy ya vas a renunciar. Renuncia ya él. Salgo de tu agencia. Y para el gimnasio no te va más. Y no, si no tuve tiempo Vos ahora. sabés que mi entrenamiento te quiere entrenar, No. Epa. Te quiere entrenar. No. Sí. ¿Sabe por qué? Yo hago a mi ritmo y No. me divierto. Pero, Capé, vos que Pero tenés el un entrenador minuto te te vas- quiere descuerear y yo no quiero que sea Y así descuereado. como vas a hacer bien tu ejercicio. Dale, y te motiva vos. Dale. Al fallo, Vamos, al fallo, vamos, al fallo. vamos. Uno más, dale. Vos Al podés, fallo, dale. al fallo. Vamos a bajar la panza. Se enoja, Eh, Y vos ya te loco. lesionaste. Vos ¿verdad? tenés que hacer así con el peso que puedas. No, Pero- ¿qué Vos me no dio? tenés más panza, flaquísimo, está. Ahora sí nomás ya. Después no te duele al día siguiente, tranquilo. Ahí está. ¿Cómo no irte al gimnasio? Eso mamá. Ahí está. Tiras con este tema es no goce, estar quieto boludo. nomás. No estar quieto, Claro, claro, pues. hay que Sí. hacer, pues, y ahí pues no vas a tener una mala experiencia en el gimnasio, porque si te duele todo ya, así me voy al gimnasio, tranquilo, no te vas ahí, nadie te habla, te pones Al otro día tu mente ya no te quiere solo Claro, ya ni acordar, ¿verdad? ya te estás más suave, ¿entendés? Pero Hacerle el paso. eso está alineado con tu objetivo, que es simplemente moverte. Claro. Claro, porque Yo si no. no quieres ver Marca, no. resultados, ahí no es. No, La ahí no es. salud mental también es importante. Popoteño dice, el que está disfrutando en Colombia es el líder Salva, dice. No, sí. impresionante, Salva. Adriana Amarilla dice, ¿qué le pasó a Chiche Muriel? Buena, ¿Qué pasó, José, ¿qué se Francisco? siente que se hable de tu club a nivel internacional e intercontinental? Impresionante. Olvídate. Se va la Bel Rubio ante el clausura, dice. Y ojalá que no. Saluda al Loro Merqueo del mercado, que Buen día. le sabe a la merca. Qué locura, que llegó Paguazú esa empresa. ¿Dónde meto mi CV? Dice señor Leo. Se ve lo que tenemos ganando. José, ¿cuándo se estrena? ¿Qué pasó acá? ¿Saldrá por TV o en YouTube? En YouTube, en mayo. Falta Luchi poco ya. García, Luchi García dice acá, Pitón. ¿Eh? Y por la secre igual le parece a Luchi. Aquí llego.
Pelusa. Mucho levante como la Secre Elías, dice. Masivo, por ejemplo, se respalda mucho por su personaje, pero cuando es un muñeco como Kiko Tulé, creo que no se le ha de dar mucha importancia. Y cierto, a eso yo me refiero, que cuando es así, vos no le ves a la persona detrás. Pero cuando es un personaje así, caracterizado, donde vos se sabe quién es la persona. Ya está. Ahí cambia, Ahí ¿verdad? ya es diferente las cosas, ¿entendés? Pero con los personajes tenés más inmunidad. No así cuando estás caracterizado. Sí. Porque ahí se te ve, pues, bueno. Entonces tenés que tener un muñequito, algo ahí. Ese perro se merece pizza realmente, dice. ¿Cuál de los perros? ¿Carloncho? Carloncho, Ahí está no, él Carloncho. come Belcán nomás. ¿Qué este desfile Flower? Dice Eduardo. Gracias, amor. Comprame pizza. Y En BWP eres la inmunidad de acero, dice. Saludos de Tacumbo Pabellón 2. Buenísimo programa. Así no avanzás mucho si seguías así. Josecito dice Pedriño. Pedriño. Después, mira el que ganó el termo. ¡Qué grande! Saludos Elías, dice. Soy Elías de parte de los muchachos de Enes Limpio, dice. Sí, mi... Pepe. Ahí está el ganador del termo. Muy bien, borraron el Siempre no ven lado. los chicos ahí de la... ¡Qué la mira los perros! ¿Viste cómo le pintó para los yuteños? Lindo está esa. Lindo está. Qué loco, Capé. ¿Viste? ¿Qué? ¿Vieron esta noticia del tipo que se cayó en Argentina? Noticia en el otro bloque, papá. ¿Qué? ¿Cuál es? El que dice, el horror fue allá donde Leca había ido para Sí, ganarse el... le metieron dentro de una muralla, o sea, a su cuerpo, a su fiambre. Se cayó para mí, ¿qué? No, le No, mataron, le mataron y con- le tiraron cal y en vez de enterrarle le hicieron una pared, el cuerpo y otra pared. Sí, o sea, el tipo... Le quisieron ocultar ¿Sabes así que la yo, onda. yo entonces entendí re mal. Yo creí que estaba haciendo una pared y se No. cayó y murió. No. ahí, nadie Él se dio estaba cuenta. trabajando ahí. Y al parecer fue un homicidio. Y para ocultar el cadáver, así, bueno, vamos a hacerle parte del edificio, dijeron. Y tas, Ahí le está. pusieron ahí, Mira, página Detrás de 3, otra pared. ponele página 3. Qué ¿Verdad? fuerte. Sí, esto se levantó según la investigación exclusivamente para Oñemo Cañín Jaguán, el cadáver del albañil paraguayo. Se desempeñaba como albañil en la Argentina, donde emigró, lo de siempre. El cuerpo estaba emparedado debajo del hueco de una escalera donde se había construido una pared rudimentaria. Estaba depositado en el lugar envuelto y tapado con cal. Hace que el cuerpo se descomponga de manera más rápida. Vamos a esperar la autopsia ahí. Y claro, igual nomás, si es que les metes así con todo, va a salir su sangre, van a venir las moscas, todo un quilombo. Obvio. Qué loco, Gerard. Pero locos imagínate son, que no Leandro, que no ¿cómo se lo haya pueden hacer? descubierto, ¿verdad? Y que se termine ese edificio. Y después vos comprás ahí tu departamento y tenés en tu pared, boludo, un cuerpo ahí, ¿entendés? Qué No, fuerte. Olvídate. Y este es un clásico. Página 10. A ver. Ya por apañame. Las noticias del día de hoy, José. Pilló a su mena con otra y le dio feroz patada en su asunto. Horrible. Le descubrió en plena movida de Tezapoé y sin pensarlo dos veces desató una batalla campal frente a decenas de automovilistas que esperaban pacientemente el avance hacia el puente de Amistachi. Y ahí están viendo la foto. Qué loco. Ñe. ¿A vos te pasó ya alguna vez así, José, que No. tu vecino y eso armaron un quilombo y vos ahí mirando al chico? Me asustaste. Él le tiraba la pendeja en el culo. El de Pilar, Carajo, O sea que yo tuve una vecina que le reventó su auto a mi vecino por eso. ¿Qué? Mi vecino llegó así, tipo bocino, le abrió el portón, entró y después le reventó la parabrisas su auto. Y ese es el parabrisas. clásico de la mujer que descubre. El hombre que descubre no sé cómo ha de reaccionar. Pero la mayoría de las mujeres que descubren a su marido con otra y que le está ahí y en plena acción peor, el clásico es chocarle el auto. Ya leí, ya vi varias de esas. No, pero Pero chocarle el auto. Choca el auto. yo creo que eso viene de una acumulación de ira. Claro, más ¿verdad? vale. Porque a mí, por ejemplo, yo nunca tuve pensamiento violento, por ejemplo. O sea, a mí no se me ocurre pegarle a una persona por descubrir una infidelidad, ¿entendés? Pero yo creo que la gente que reacciona así es porque ya
viene acumulando muchas cagaditas, ¿entendés? Pero yo creo que muy villa hay que reaccionar mal. Pero tenés que ser muy burra también para ir a chocarle el auto, porque fundí también tu auto ahí. Porque no le va a ir a reventar su auto nomás. Y porque le quiere perjudicar para el otro a toda costa, ¿entendés? Qué loco, bro. Y esa mi vecina supuestamente recibió los mensajes de su cuerno. ¿En serio? Dijo, ojo, malande, chicos, jaupámale. ¡No! Así. Yo conocí una chica que le siguió al amante, el famoso amante le dijo, sí, le voy a dejar a mi esposa. Y le siguió con su auto. Y el tipo en cuestión no estaba con la esposa, estaba con la otra amante. ¡Ay, güey! Y se va y lo único que le ocurrió es ¡brin! Le chocó con su auto. ¡Qué loco, terrible. Pero para mí es mucho más efectivo el pasacalle, por ejemplo, que un choque o una cosa violenta. ¿Pasacalle? Y sí, porque el pasacalle es pelada. Ah, pelada. Pelada, y vos ahí sí le perjudicás, ¿entendés? Porque Pero el ponerle a auto, su mami. trabajo y es una pelada mundial. Ah, pero no, es pelada para la corneada. Y qué más pelada ya que descubrir que, no sé. Pero viste, ahí ya se hace público. Fulanita, deja de meterte con un marido ajeno de las Pero caras. y si vos te vas y le chocás enfrente de todo el mundo, No, porque ese ya es no está peor. buscando que sea público. Ese es Qué peor. loco, ¿verdad? Pero estos ya son ya viejitos. ¿Y cuántos años le va a tener el señor? 40. ¿Cuánto, quién sabe, habrá pillado la doña? Página 14. ¿Qué peor pasó acá? Prometió pagar vestido alquilado. Yanina González. No va. ¿La que era mi universo? Sí. Yanina González contó al Popu qué pasó con el vestido alquilado que retiró como canje de efecto Cenicienta, por el cual supuestamente no pagó. Recordemos que ayer la dueña del local pedía que la ex Miss pague en total 2.400.000 guaraníes. Pese a los inconvenientes que hubieron en el camino, yo hace mucho tiempo no estoy haciendo nada en redes sociales. Estoy metida en otra cosa que no tiene nada que ver con el espectáculo. Pero ¿y si acepto hacer? Tenés que. Dijeron que no publicaste nada sobre el local, Yanina. Con las redes sociales no puedo postear nada. Hasta hace un par de días que fui y solucioné el tema de mis redes. Estoy haciendo como un clean de redes sociales de hace un tiempo. Pero como me comprometí con ellos a hacerle el posteo del vestido, lo quise hacer y no puedo hacerlo porque tuve problemas. ¿Qué vas a hacer ahora? Y pretendo pagarles ya, si llego antes del cierre y hacer el posteo hoy. O sea, está reconociendo que no hizo lo que no cumplió Pero porque su está parte. haciendo un clean de sus redes, o sea, limpieza de sus redes. Qué loco, o sea. Pero acaso vos no podés, en todo caso, decirle a la persona, mira, ahora tengo este problema, pero se me habilita las redes, qué sé yo, en 10 días y ahí yo te voy a subir el doble de posteo que te prometí. Ponele, no sé. Hay forma de negociar también, ¿verdad? Pero espera, Silvia, así pico les cuesta el vestido a ustedes. Alquilar. Claro. 2,5 palos alquilar un vestido. Este que estoy viendo, el de ella, puede ser ese precio, sí. Qué loco. Pero yo hace poco tuve un casamiento y fui a un local de alquiler, por ejemplo, y en ese local el más barato costaba 780.000 guaraníes. El más barato. Y el que yo quería alquilar costaba 1.200.000 y me di la vuelta y le dije, dale dupla, dale. Y me fui. ¿Y por qué pico? Pregunto yo dentro de mi ignorancia, ¿por qué es pelada para ustedes repetir vestido? Para mí no es pelada, esté- yo recontra repito vestido. Porque toda guapa, ay, está vestida como yo, trajo mi mismo vestido. No sé, para mí no es pelada, pero sí, yo sé que las chicas no quieren repetir. O sea, tipo, por eso alquilan una vez y después... Pero es demasiado mucho. Demasiado para- mucho presupuesto, güey, Mucho para es. Legalmente. O sea, vos tenés un casamiento, tenés un 15, todo eso y ya... Sí. Pero anteriormente era accesible el alquiler, entonces vos decías, bueno, voy a alquilar antes que comprar uno nuevo. Pero ahora te descuidas y comprar uno nuevo es igual a alquilar. Esa es la diferencia. Chicas, entre nosotros. normalicen usar un mismo vestido en esa fiesta de 15, en ese Cuidado, casamiento. te van a cancelar. ¿Por qué otra vez? ¿Por Va- qué? Mansplaining. No, pero... Le vas a decir a las mujeres cómo se tienen que vestir. Lo que pasa es que las chicas hacen eso porque hay una cultura justamente de, ay, qué pelada, el mismo vestido siempre. Sí. ¿Entendés? No, es tampoco así. Exacto. Por eso vos Normalicen. tenés que tener una modista de confianza que te haga, por ejemplo, un negro básico
básico así. Eh. Y vos a veces nomás le chuleás y le tuneás con Por- accesorios. ¿Por qué ¿viste? al hombre no le dicen nada cuando llevamos el mismo traje? Nosotros. Una otra vez, No, una otra vez. Claro que te decimos. que Agarraste ese- la pala, mirá. La puta estaba editando un video. Muy bien, agarraste la pala. Claro Pero que entre te estoy nosotros, contigo. Man, entre Sí, nosotros no claro que decimos te nada decimos. legalmente. ¿Eh? Entre nosotros no nos decimos nada. Lo No. único que nos Nada. decimos es tipo, modo la sorpresita. ¿Entendés? Ese No, nomás yo es. le digo a él que Pero- siempre trae la misma ropa. Mola Sí, 15. pero vos, Golía, no figuraslo tanto como hombre. ¡Ey! Qué Chicos, fuerte, palo. no me gusta Es cierto, eso. Co. No me gusta eso. Pedile disculpas ahora. Hasta hoy Dice llegó. que ya Y justifique lo falso. viste que José dijo recién. Ah, no. Ah, que se Todo va, se para va. no agarrar la pala. Sí. Vos te das cuenta que está haciendo todo para no hablar. Hace media hora que ella agarró, estoy editando, ahora ya se va a ahorrar. Bueno, todo nomás ya entonces. No, impresionante. Demonios, poné orden, carajo. Después se vaya a recursos humanos, no sé decir Viste que José dijo hombres, ¿verdad? Y bueno, y él puede salir opina así como si fuera que él es, pero el boludo se viste como, no sé. Como hombre. ¿Cómo se viste, boludo? Vaya, ¿Cómo chica. quiere? Y el hombre normalmente, hombre como... Casi dijo el hombre No normal. aclare que oscurece, es Gordy. No, en serio. Pero él es hombre y se viste como hombre también. Y repite también su ropa Sí, seguramente. Pero tiene gusto un poco más femenino. Espera, También. ¿cómo dicen que? EG. ¿Qué ¿Qué eso es? Y no, está complicado, resistente. Ah, porque ¿Entendés? y te cabe, ¿verdad? Ese sería la traducción. Ahora, en el guaraní utilizamos ya el iyü cuando ya está complicado. Eso es más. Iyü, ñanereta. Ok. Iyü camisa, ¿entendés? Aguanta, pero no sabemos cómo aguanta, ¿entendés? Ok. Pero sí, normalicen usar chicas el mismo vestido y que le chupen huevos si la otra viene vestida igual que vos. Por favor. Sí. Comprarle a tu señora un vestido, carajo. Ella tiene 47.000 vestidos, pero ella se compra porque ella se da sus gustos, Muy carajo. bien, muy bien. Oye, Chapaitel, sponsor del termo, dice Edward. Terrible lo que Edward. pasó en Argentina con el compatriota. Señor, leo contigo, Oscar. Pi, 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 pi. ¿Nunca experimentaste vos, Domingo, un ataque de infidelidad? Pregunta A Pedriño. No, legalmente. Estoy a favor del pasacalle delatando la infidelidad. Dice, van a poner un pasacalle, allá la paga tu cuota al rubio. Y del Cente. Y del Yo no Cente. soy socio del Centenario, no. Pero del Rubio tengo mi cuota pagada al día. Yanito, vos sos inalcente, ¿verdad? Sí. Ojo. ¿Vos te solés ir al Cente? Yo entreno ahí. ¡Oh! carísimo. No hay un chirere ahí. Che, o sea, si yo me caso contigo, pues yo voy Nunca a hay ser un champú socia. ahí, Espera, boludo. ¿cómo es el tema? Vos te casás y, o sea, Silvia se casa contigo. Y ella ya es socia. Yo soy barra 1 y ella va a ser barra 2. Así Y que. si es al revés, si yo soy la socia y vos te casás conmigo, Y hombre. yo voy a. ¿Cómo? Si así es al revés, si soy yo la socia y yo me caso contigo, ¿vos sos socio también o no? Sí, claro. No, si vos sos socia, Sí. vos sos barra 1. Y yo ¿Qué me. barra 1, por ejemplo? Y 12981 barra 1 es el socio número 1. ¿Entendés? Y el barra 2 es el socio número 2. O sea, mi cónyuge Ajá. sería barra 2. Ah. Y tiene los Y si mismos Silvia es beneficios. socia y yo no, yo voy a ser barra 2. Hace poco le encontré a un amigo. ¿Qué te hace vagabundo socio del Cente? Papá, el braguetazo, me dijo. ¡No! Y si algún día, Sí, muchos de los perros son barra 2, hacen el braguetazo. Che, Capé, y si algún día se separan o algo así, deja de ser socio directamente o... Si te seguís? divorcias, sí. Si te separas, no. Espera, Pero- vos te divorciás y dejás de ser socio, Ah, socia. Sí. Pero vos que sos barra 1, por ejemplo, ¿verdad? Sí, para barra ir a la 1. piscina o a algún lugar, vos, ¿cuánta gente podés meter? O sea, ¿cuántos invitados invitados? podés tener? 5. Y yo, si soy barra 2, ¿la misma cantidad? Sí. Ok, Vos ¿cuál como, es la como diferencia? socio, vos no hay ninguna diferencia. O sea, yo al ser barra 2 ya tengo todos los beneficios que vos tenés. Todos los beneficios. Así que le estoy esperando a mi futura esposa. Baja. Se va a ir al club a jugar tenis. ¿Y vos qué jugás? ¿Qué Sabor, actividades deportivas haces? ahí? Pádel. Pádel. Sí, con mi familia, con mis primos, eso jugamos. Positivo. Ah, van a Ahí decir que está. eres puto también. Positivo. Qué básico que somos. Nadie me está bro. diciendo nada, no Sí, me gusta. dale, Rancio, anda. rancio. Me encanta cuando Quique sale de personaje y La se le puta. posee el cheto. Qué linda gente que hay en ese club. Felicidades. Ay, linda Che, gente. eso es cierto, Sí, boludo. Yo me fui a actuar hace poco ahí
Y en serio no había una persona Qué increíble, fea. Todos eran lindos y lindas. Y gente que tiene, viste así, esa piel de rico. ¿No? Piel de rico. Piel de rico así No, mismo, en serio boludo. te digo, no tienen Yari y así. No No tienen sé nada. cómo te voy a explicar. Ni lunares no tienen, ¿entendés? No sé. Así mismo, No escuchás un Claro. ¿qué, tío? El pelo, boludo. Ese rubio natural, así lindo, ¿no? Onda y de mechita y así que no. Sí. Todo es así. Vos muy- sos el hijo del doctor Marín, ese ya es famoso. Pero, cierto que no se permiten, o sea, no está permitido que sean socios orientales y eso. No, eso no escuché. A los políticos, a Nicanor, lo que en su momento le habían dicho que Le no. dijeron que cuando no. era presidente. Pero, Pero le- si yo soy una persona que no tengo parientes, por ejemplo, ahí y quiero ser socia y tengo la plata para pagar, ¿puedo ser socia? Te tienen No, que elegir. Tenés que ser de familia. Sí o sí tengo De la alta, tiene que pertenecer a la alta alcurnia. Así luego, o sea, Sí, si a la- es que viene Ayala. Ayala, pues vos podés Fuera. ser. No, porque nunca tuve familia socia del CENTE. No, entonces no. Chao. Pero espera, ¿y acaso no hacen como un estudio a ver si vos sos una persona que tiene, viste como la masonería, que vos sos de alto Claro. valor, Ajá. vamos a decirle para... ¿No hacen eso? No, a los pilas no se le acepta. Ya está. A los ¿Por valles no. qué? Chao. Somos todos valle nosotros. Ah, o es sea que que- hacer tele para ellos lo es ser valle también. Sí, eso es ¿Y cierto. qué hace acá, hermano? El cheto no, pero yo no soy tan Pero, cheto como ustedes creen. volvió Elías. Yo tengo sangre misionera, carajo. Elías, pero no, nunca. Ay, sí. Lloro. Lloró, le hiciste Ahí llorar, está. imbécil. Volvió. Se fue a hablar con Me su parece, psicólogo. me parece correcto. No importa el No lugar. funciona tanto mi cuca. Dale. Oye, Y- pero ustedes le van a avisar. Le aviso yo no. Dale. Qué fuerte. ¿Ya está? Ta, Tu primer sueldo no vas a cobrar. ¿Viste? ¿Cuál es la razón? Por tu culpa, O sea, José. porque yo que dije, vos lo que dijiste. Y vos trajiste el tema en la mesa. Es la misma cosa que Por yo hable y diga, discriminación. hey, en la Segunda Guerra Mundial, aguante los nazis. ¿Entendés? Mirá, Domingo, que vos sos el que más tenés que perder acá, ¿eh? ¿Por qué, peor? No, qué puta. Pedile disculpas al Pedile Elías. disculpas. Pedile ahora. disculpa, carajo. Jamás. Por discriminación. Cree, vos, que te vestís bien vos, vio, con tu Yo no dije que me he visto bien. La puta. decirle nada. En ningún momento dije que me O viste bien. renuncio Ya, ahora. que- disculpa, demonio, renuncio acá. Qué feo que En ya vivo es un renuncio. poncho. Ahí está. O sea, sí, Exijo que me pida disculpas, Kike. o si no renuncia. O si no renuncia, Elías. Renuncio yo y se le echa a él. Ni una semana no duró en la agencia, Sin boludo. goce de sueldo tampoco. No le va a pedir disculpas. ¿Qué lo ve esta agencia que le echa a todos en menos de una semana, Es boludo? cierto, me están dejando así Sí, re mal. Re poco serio. Sí, boludo. anti-pro. No te conviene Oriente y más. José, yo le digo, renuncio, Pero no no puedo me permitir yo que al dueño de la agencia le trate. Le traten así. Claro. Cero respeto, ¿verdad? No está bien, Gordi. O sea, Y te aumentado- deja mal parado. Ha aumentado un chiqui el sueldo y te vamos a tratar mejor. Copio recién arrancada, ya le pedí aumento. Ese estándar. Espera, ¿vos cobrás sueldo? No, Claro que así sí. cobrarlo ¿De qué? el primero. Sí. De influencer. cobra? Yo no cobro sueldo. A mí me pusieron nomás en el grupo. Ah, ahí tienes sueldo en tu agencia. ¿Tú no Claro. cobras? Yo no cobro. Qué fuerte. Pero vos, ¿qué trabajo haces? No, yo no hago ningún Trabajo de yo campo. cobro nomás. O sea, que tu trabajo es solamente... tu trabajo es solamente vestirte así con esa camisa cuadrito y tu sombrero pirí con el pecho aragüe. Yo cobro por eso. Qué injusta es la vida. Más de 25 años de carrera y el gordo no tiene. Pero Vino Joseco, el tipo de... pero Joseco tiene cosas. El que está empezando. ¿Cierto? Ah, Con más razón que José tiene que tener un sueldo. sueldo mínimo. No, más. Ah, mentira, con José. 4 palos, hijo de puta. Y él cobrando ¿A eso, vos? ¿cómo va a permitir que te maltrate? Gordo, ¿a vos qué te ofreció la agencia? ¿Eh? ¿A vos qué te ofreció la agencia? Por eso aceptaste. Hamburguesa gratis los mitos. Encima era tipo el ticket nomás. Sí, no, Adhesión. es ticket así tipo la fiesta antes del día de trabajar. Para tu viaje. Con un vaso de gaseosa. Lleva toda la hamburguesa. Ani me da de tomar, acá tenés para Ani, un mi pancho. amor. Y como somos muy dadivosos, toma. Este es para que tu hija tome un helado.
Para Sofi, no te olvides. No, para Sofi, no, Sofi no quiso, entonces quedó para mí. Yo tengo dos lomitos. Los dátiles de Sofi, ¿verdad? Los dátiles, pero los dátiles no comió. ¿Es qué? No comió. Pero no, es rico lo ese, ¿verdad? Horrible, pero es súper saludable. Pero no sé si que tan saludable, si es dulcísimo. Y sí. No sé qué Está tal. gordo. Volviendo al tema del Cente. interesante le gustó, ese. ¿verdad? Claro. Oye, Siri. Demonio tu pendejo. En el Oye, Siri. ¿En el Club Centenario se admiten orientales? Encontré esto en internet para en el centro. Oye Siri, en el Club Centenario se admiten orientales. Échale un ojo. Chiste. Es un chiste, boludo. Encontré esto, o sea, no encontré nada. No hay información de que se acepten. No, el Cid. Espera, hay una pelea Cid contra Cente. Contame que yo no sé. Yo una vez me asocié a Antigua. Solo con el rubio nomás somos Del los socios, Rubio, yo ¿verdad? no soy socio de la del Rubio. Vos no sos socio de un club social entonces. A ver, mamá, La familia Ayala, boludo. Mamá quería enchetarnos y nos hizo socio del Paraguay Land Tennis Club en los 90. Que es recheto así, pero chico. Y no íbamos nosotros porque no nos gustaba, porque era así, ¿no? ¿Qué pico vamos a hacer ahí? No. Vayan a practicar tenis, no me gusta. Mi hermano y yo, ¿sabes? Es más, mamá siguen siendo con la familia Jaegli muy amigos. Mamá, papá, con Alfredo Jaegli, eso. Él es socio. En la época linda, Alfredo Jaegli tenía su propio avión y su casa en Punta del Este. ¿Y te ibas ahí? Espera, mi hermano y yo, a Bayos, Coguá. Mamá, Alfredo Jaegli nos invitó para ir a su casa en Punta del Este, todo gratis. Vamos pues en su avión. Mi hermano y yo, ¿qué pico vamos a hacer ahí? ¡Basta, gordo! Mi hermana todos los veranos se iba a Punta del Este con mamá, papá en el avión de Jaegli y mi hermano y yo. No nos gusta porque no le conocemos a nadie ahí. ¿Qué te pasa, Desde que se quedaban a ver Forrest Gump, Nosotros nos quedamos a ver porno. Sí. Ya ibas a tener tu avión para esta época, gordo. No, me fui a Punta del Este por Coguá. Y ahí vos te perdiste la oportunidad de codearte con Sí. la high class. Claro, ahí vas a ser socio del Cente hoy en Y día. ahora me codeo con... Chécape. No me arrepiento, Checape. Sí. Este es el pueblo. Nosotros, por ejemplo, éramos socios del CID de Rancura y mi papá dejó de pagar las cuotas. Y viste que ellos te esperan y procuran, así que vos no salgas, ¿verdad? Hasta que perdimos todas las membresías, todo porque no llegaba. No se pagaba, Don No. Flores ya. Y ya ves y ya. Ves y ya, Don Flores. Se terminó la No hay. Y ella, colegio, nos fuimos al colegio público, eso todo. O para privilegio. Sí. A mucha gente le pasa eso. Después está el que es socio porque su abuelo era socio, porque la familia hace, pero hoy en día uno medio palo verde puede para ser socio. ¿Qué? Espera, para el Cente. Sí. 400.000, 300.000 dólares. Ay, Sí, pues, tap. puta. Y aparte otra vez que te miran todo tu historial familiar, a ver de qué familia venís. Pero ¿qué pasa, Gape? ¿Qué pasa si sos un, ponerle rico puajú? Sí, no. Millonario no te puajú. van a- No te agarran así. Pero ese es Surubipio del Centenario. Sí, también. es complejo subir del centro. O sea, ahí está el club y está el complejo donde hay viviendas también. ¿Por qué no te hacen nomás un complejo con esa plata? Porque pero hace nomás ya las... ¿verdad? Bienvenidos al Club Centenario. Si conoce la interna que desea comunicarse Che, todo muy chuchi, pero para comunicarse con área administrativa, parece el Silvio Ese nomás Petirosi. ya. área deportiva, Preguntaba. Parece el audio que yo uso en mi área de video. sauna. ¿Sauna tiene? Sí, claro, Hay boludo. La sauna- gran hay puta del sauna sauna, gay. boludo. Sauna. Marque 1 para Secretaría de Gimnasio, 2 Secretaría de Deportes, 3 Secretaría de Tenis, 0 volver al menú Ah, principal. tenés de ahí deporte. El uno que era gordo administrativo. Che, parece... Hola, Susana. Che, boludo. Terminal de ómnibus. Bueno, es teléfono. Hijo de puta. IPS. Vete por lo menos. La puerta número 8. Supervisión de gimnasio.
gimnasio. Sí, buenos días, señor. Yo quiero tener información, me quiero asociar al club. Le puedo pasar con la secretaría de socios, señor. Gracias. Esta es la secretaría de gimnasio. Ah, bueno, ¿me va a transferir usted la llamada? Sí, señor, le transfiero. Te voy a quemar. Te voy a quemar. Te voy a quemar. Yo voy a decir que yo soy tu recomendado. Voy a decir que soy tu recomendado. Yo soy Rico Plazo. Clut. Rico Plajú no sabe ni dónde llamar. Te voy a quemar. De parte de Seba ya no voy a decir. Ay, jue. Me van a dejar entrar al club, pelotudo. Hoy me tengo que ir al gimnasio. ¡Idiota! ¿Administración? Sí, buenos días, señor. Yo quiero asociarme en el club y quiero información de cómo hacer. ¿Tiene algún familiar directo, ya sea los padres, abuelos, como socios? Sebastián Llano. No, pero ¿y qué él es tu abuelo, tu papá? Es mi primo. No, abuelo, puede ingresar como hijo o como nieto nada más. Ah. Para tener un beneficio, o sea, sería un poco menos lo que es la cuota de ingreso. Pero si ¿cuánto es? Familiar directo, 800 millones de guaraníes actualmente. 800 millones. Sí, así es. ¿Y ese se puede hacer en cuota? Sí, se puede hacer en cuotas. La entrega sería 40% y el saldo en 12 cuotas. ¿Y ese puedo entregar así, cómo te voy a decir? ¿El terreno y todo eso o solo efectivo? No, solamente efectivo. Dale. Solamente efectivo. Bueno, entonces voy a hablar con mi primo Sebastián Llano. Él es el hijo del senador y voy a... Sí, lo digo. Dale, gracias. Dale, señor, dale. Hasta luego. ¡De mil putas no me van a dejar entrar al club! ¡Mañana ya está inhabilitado, boludo! ¡Las putas! Hijo de puta. Te lo toca a ti por tu culpa, tanto que sudé, boludo. 800 millones, Boris. 800 palos, gordo, ¿eh? Perdón, ¿verdad? Por estereotipar, pero hablado otra vez encima como tipo campesino. Sí. Club, dijo. El club. El club. El club. Ese es un clásico, el club. El club. 800 millones. La diferencia con el CIR es que en el CIR vos no tenés que pagar los servicios. Ahí vos pagas tu cuota, usas todo. En el club, en el centro tenés que pagar. Eso es lo que no... Pero es porque ya perteneces a la elite, a la alta alcurnia. ¿Y cuánto es la cuota ahora? Yo pago 4.40 al mes. Vos. Señor, Después 155 al gimnasio. 300.000 guaraníes anual sociogradería del más grande de Trinidad. Del más grande, boludo. ¿Qué hay más en Rubio New, por ejemplo? ¿Qué hay aparte de su cancha de esa Hay una arbolada que se cae a pedazos? El tinglado. El tinglado polideportivo. Sí. ¿Qué hacen ahí? Ahí se puede festejar cumpleañitos si no hace tanto calor. 15 años. Si hace calor, habilita sauna. Después tenés la canchita de pasto sintético. Sí. Después tenés una terracita que es tipo un bar, pero no hay nomás bar, puedes llevar tu conservadora y sentarte ahí y chupar. Y la cancha de pádel que se privatizó. Y la cancha de pádel que se privatizó, pero podés mirar. ¡Vaya va club! Hay un bar que vende pan cholomito y cerveza en chop. Ah, bueno, algo por lo menos tienen. ¿Y sabe qué tenemos? Estadio, imbécil, no como ustedes. Ustedes son de la B, hijo de puta. Neta, 800 palos, dice what, dice Edward. Pero se puede pagar con terreno o no, dice No Ignacio. se puede pagar con En terreno. González versus Bonetti, el papá ya la no paga la cuota del CENTE, dice Carua. José, otro lado, y Teos en Noy, dice. Salvador creo que es socio del Club Social Sol de América. Salva ese algún club de caco, perro ahí. Haber sido socio Teniente Fariña de Salvador. Sí. Haber sido socio del Sol Quinta Piondo Yay, dice el señor. Y así es cuando se mete con el jefe letradito del cura. Y Domingo, tapa tu frente, que refleja mucho la luz. No va, disculpa, Pío José Rotela. La cueva chica ya es esto. Es Celeste Amarillo también dice. Ah, ella rebotó también, Pico. No, ella es socia. Ella es socia. Ella es socia. Sí. ¿Por qué la cueva, chicas? Jaeli es socio del Center Hermoso. ¿Está dice. aburrido? Acá hay un cheto igual que Quique. Le va, con voz de cheto, le banco a Llanito. Digo, Quique, que los mejores tratos de negocio sí se están cerrando caur en el pádel. En el sauna, legalmente.
¿Y cómo cerrar el trato en el sauna? No, no puedo estar. La puta. O sea, si yo, por ejemplo, me da Concepción, vos, o sea, ¿cuántas hectáreas tenés ahí? Pues yo voy a hablar con papá y la semana viene poca. Marito, ya. Marito, ¿por qué hablaba como Marito? ¿Y porque hacían los chetos, boludo? Marito, No, es los cheto. chetos hablan como Marito vos. es socio del CENTE. Recontra cheto, Leo. Pero él es socio del CENTE. No sé. Santi sí ¿Quién lo es? sé. Santi Peña. Bueno, pero él antes de ser político ya habrá sido socio. Y los últimos dos presidentes que tuvimos, chetos. Tío, HP no es socio del CENTE. No vaya a meterme a mí en esto. Tengo que resolver muchos problemas. O sea, este tipo paga... ¿cómo? 4.40. La membresía era 800 millones. No, ese ya tío Blas ya habrá pagado. No, mi abuelo. Tu abuelo. Mi papá no. Y no para se va. siempre ya explicó, ok. No, y Claro. después vos pagás tu cuota de socio otra vez. Que es lo que No, dijo él. vos cuando cumplís 25 años tenés que pagar para ser socio activo. Y pagar, Y ahora digamos, sos pasivo. Sos pasivo. pagar, digamos, los años de antigüedad de tu mamá o tu papá. Se divide, se hace un prorrateo ahí, ¿entendés? Ah. Yo pagué como 15 palos para ahí. Y venías a hacer de un títere acá. Y es lo que me gusta, si ahí no vivo tampoco el aire. Y ahora en tu pausa quiero hacer pipí, joven. Silvita, me encanta tu color de pelo, mi eterna ídola. Pedriño. O sea, a vos todo te queda bien. Si sos hermosa de nacimiento y por naturaleza luego. bola. Dice Enrique Pasteloso. ¡Epa, Enrique Pasteloso! Pastelosísimo, de la Popu. Ah, te conozco. Cómprame pizza. Intenso, intenso. Y now. Te va a esperar frente a tu casa. Y now. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Está bien con Dale, Don pues Chi. quiero hacer pipí. Bebé. Señor, señora, momento del tererero va con Don Vito. Me gusta tu empanada. Me gusta la pireca. Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal, pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedilo hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Y el tereré tiene un dueño, es Santo Tomás. Santo Cuando el tereré Tomás. llega con yuyos, llega con todo. La nueva hierba Santo Tomás con todo viene con todos los yuyos para empantanarle a tu tereré. Cedrón capi, cocú, menta piperita, hierba de lucero y limón. Santo Tomás con todo, el primero es para él. ¡Moralito! ¡Moralito! ¡Tembolito! Hay un poco de sol ahí, ¿eh? Ya no está ¡El lloviendo. Central Park! El Central Park. Mira porque es la boludo. avenida Fifth Avenue. Impresionante. Le han de ser nuestra zona más linda hacia tu casa, gordo. De lejos. Porque después a ella le dio los chespiritos. Robando cable. Llegó Belcan y Belcan. Sí, señor, Belcan y Belcan. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. ¡Pausa, gordo, pausa! Pausini, enseguida seguimos con el club. No pensé pasar por esta. Mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás, que nadie como yo, baby, te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 vuela. Si quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera. Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena. A mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías, lo querían otra clola. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella.
pasan en el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Yeah, y tú fallaste. Pero ya es tarde. Y tú fallaste. Pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina. Una abusadora, ella como sabe te devora y si no tienes experiencia te enamora. Una especialista para que te ponga ya la vista, malas hechiceras, uno mensurista, que si es maliciosa, yo que la traté como una diosa me engañó y ahora me llama como loca. Presea, dale, presea, si ya no estamos juntos la mujer me galtea, mami. Presea, dale, presea, que pocos son los indios que traen de la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan más. Presea, dale, presea, ahora estás celosa porque otra me desea. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Yeah, y tú fallaste. Pero ya es tarde. Y tú fallaste. Pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Presea, dale, presea, si ya no estamos juntos otra mujer me galtea, mami. Presea, dale, presea, que pocos son los indios que traen de la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan más. Presea, dale, presea, ahora estás celosa porque otra me desea. Dile, yo estoy soltero, Mike, y tú presea. Yo saco otra a bailar y tú presea. Tú comes en todos lados y me presea. Si tienes dueño más, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Dale mambo, dale mambo. Looney Tunes, son cosas que pasan en el barrio fino. Daddy, Elie, Daddy Yankee Yo, come on. Y el Fader. Hace falta. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Muñeca, llama por ley. Ahora a ti tengo sed. Quiero tocarte. Enredarte en la red. Bajarte a la pared. Para devorarte. Entonces suéltate. Lúceme, sedúceme. Vamos, aprovechate. Enciéndete. Libérate y caliéntate. Para devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren
te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga, payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene. W el sobreviviente, con Yandel, Héctor el Fader. Oye, bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ¿ok? Te anda conmigo. ¡Ja! Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale que beso mejor que 14 de abril, señor, señora, 11:20 en la República. Y ahora sí, el momento que todos vosotros estabais esperando. Con todos ustedes, el deporte tiene un solo dueño. Esto es el falso 9. Por y pelota, ¿Qué tal, compañeros? Hola, compañero. Hola, falso ¿Qué 9. tal? ¿Qué tal? Domingo, José, Silvi, ¿Cómo le va? Quique. ¿Cómo está, andamos? falso ¿Cómo te 9? va, compañero? Ah, bueno, A la ver, música, escucha la ¿eh? música de fondo. Justin Bieber. Metallica, claro, porque estamos en el resurgir del fútbol, con queridos compañeros. Tenemos esta semanita torneo de la Conmebol. Muy bien. Muy bien. ¿Qué Torneo tenemos? de la Conmebol. Sí, así se Conmebol dice. Libertadores y Conmebol Sudamericana. Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamérica. Muy bien. ¿En qué se diferencia eso? No sé. Ni puta idea. Bueno, tenemos en pantalla Cerro Porteño de Paraguay contra Col Junior. Col Sí, Junior. sí, el martes 14, no sé qué, Colombia seguro, ¿verdad? Sí. El martes también... Hoy. Hija de puta. Col, dice. CDLP. Estudiante de La Plata. Estudiante de La Plata, chicos, esa parte van a cortar nomás, ¿sí? Sí. Contra... Hija de mí, lo veo una chota. Cusco. Cusco de Perú. Sí, señor. Muy bien. Conocen el dibujito de Cusco, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿Eh? inspirado. Cusco. No, no conozco, pero... El emperador Cusco. Ah. Ah, Y de ahí viene. Ah. No puede ser. CNDF. Club Nacional. CNDF Uruguay contra ese lobo que no entiendo qué es. Deportivo Táchira. DT, Deportivo Trinidense. De Colombia. Esa vos no la tenía, ¿verdad? No la tenía, que ahí hay un Deportivo Trinidense también. No, no la tenía, señor. Ok, Club Atlético Boca Juniors también de Argentina y Barcelona de... Barcelona de Guayaquil. ¿En serio hay un Barcelona de...? Sí, de Barcelona de Guayaquil. Guayaquil. Y eso se puede. Y por lo visto, sí. No, Olimpia jugó la final, le ganó. En el 90. claro que se puede, si acá tenemos por Colombia también. Claro. Hay Nacional de Paraguay, de Uruguay. Sí. Hay el Nacional de Ecuador. Hay Olimpija. Hay Olimpia de Honduras. Olimpia de Honduras. Y Rubio después, Yu no hay. y después hay uno, busca nomás, googlea. Rubio, ¿qué sería? Hay un club que se llama Olimpija.
Sí hay, déjate, sí hay, huevo. sí hay. Paramos 100.000. Yo pensé que si estaba Hay un viendo. club que se llama Olimpija, Si el falso 9 dice que sí hay, es porque Es sí porque hay. hay. Si yo digo, es porque asociándose hay. ya a Olimpija. Bueno, Libertad. Ese es Libertad. Libertaulo. Libertad de Paraguay contra Testaulo. Rosario Central. Rosario Central. Ah, ya veo mejor. Después el otro no sé tampoco qué. boludo. Corinthians. Hija de puta. Corinthians. Eso es que me cambian, Corinthians de Santa Fe, me ¿verdad? cambian del día ¿El qué? el bloque. Ayer, mañana que tenía que ser. El logo de abajo te quiero ver. Brasil y Santa Fe, ahí tenemos miércoles 15. Corinthians. Corinthians y Sao Hija de Paulo. puta. Utimao. Corinthians, Brasil y Argentina, dice Mendoza abajo, eso es lo que puedo ver. Independiente, Vamos otra vez, ¿sí? Santa Fe. Fuerza amor. ¿cómo? Rivadavia. Independiente de Rivadavia. Independiente, Rivadavia, no me dice ahí en su escudo. Contra Liga de... Espera. No, ese no es. Ese No, pero- Liga de Quito. No, el Liga de Quito es ese. ¿Cuál es este? El último no sé. No, es Independiente del Valle contra no sé cuál No de me Venezuela. pueden poner el nombre, boludos. Ay, demonio. Ay, hijos. ¿Qué es lo que era el Lilita ese con verde? Al final. El Lilita, no, ese es Fluminense. Fluminense, bueno, Fluminense. el de abajo. El de abajo es Independiente del Valle. Independiente del Valle El contra... de Venezuela, lo que no sé. El de La U Venezuela, de no sé. Chile, pero no. La U. No, porque es de Venezuela. ¡Ey! Me estaba haciendo confundir todo. Universidad de Venezuela. Ni uno de los perros sabe, viste que Nadie no sabe, No, boludo. no sé. Universidad de Venezuela le bajamos. No, y acá- Deportivo La Guaira. Por la 1 va. y acá pues La estamos, U de Venezuela. acá pues estamos aprendiendo. Claro. Ya tenemos siguiente placa, producción. Que muchos partidos que hay, boludo. Muchísimo, Tal. cargadísimo esta semana. Este sí está fácil. Bolívar. Bolívar de Bolivia. Sí. Y después, equipo Y venezolano. después un equipo venezolano que obviamente conocemos, el de LG. Después, Deportivo La Guaira. Después U de la Perú. Universitario de Perú, muy bien. Y Chi. El otro. Che Guevara, no sé. Che, los Steelers de... Chi. Son los Coquimbo coquimboleos, po, huevón. Unido. ¿Cachai? Chi, Pirata del Caribe. ¿Qué mierda Después, la insignia de Coquimbo? U de Ecuador y Brasil MFC. esa es Liga Deportiva Universitaria, ¿verdad? Liga de Quito. Liga de Quito contra Contra Mirasol Mirasol. FC. Ese es el que hace el aceite. Mirasol Fútbol Club. Ahí juega Pita. Y después Aceite tenemos a de girasol. Cruzeiro, obviamente de Sí. Brasil, y a Cruzeiro. COU. U Católica. Universidad de Chile. Católica. U Católica de A ver, más partidos. Fácil nomás. Hoy no estudiaste vos, no estudiaste. Lanús. Boludo, ahora como me avisaron que era hoy. El día, hoy te paso tu bebé. Encima estaba manejando y el día hoy vas a El hacer día tu- se tu cayó lo que bloque. te que trapo. Edita tu video ya mientras ellos hablan. Comebol, seguimos con la Comebol Libertadores. No sé qué Posible, puta. toda vez. Lanús. Lanús contra CAR. Club Always Ready. Club Always Ready. Bolivia le De ganó. Bolivia. Always ready. Palmeiras, después jueves 16, Palmeiras 19 horas contra Sporting Cristal. Perú, Sporting Cristal a las 17, ¿verdad? Hora peruana. Esperen, ese tengo que adivinar. Dale, nadie le ayude. Sí se puede. Sí se puede. Sé por qué un actor no por se suele ir a ver su partido porque es su club. Tiren pistas. Un pájaro grande, rosado. Flamengo. Muy bien. Flamenco de Brasil contra DIM de Colombia. Deportivo Independiente de Independiente de Medellín. Medellín. Guaraní, Uruguay contra No es Guaraní, Peñarol. Peñarol. Peñarol contra CAP. Con Club Atlético Platense. ¿Qué? Paranaense. No, Paranaense, dije, me equivoqué. Ahí está. Bueno, ahí tenemos cómo está el grupo actualmente y los puntos correspondientes también. No voy a leer cada uno porque ya... Che, Cerro está obligado, si o sea, si no, ya. Olvídate. ¿Cuánto tiene Último Cerro? partido. ¿Dónde está Cerro? 0 puntitos. Cero puntos. 0 porteño. Último partido, ¿cómo es? Palmeiras. ¿Y Trini? No, ¿cómo se llama? ¿Quién? El tuyo. Rubio Ñuco Rubio Ñuco estaba peleando para no bajar el Libertadores, pero nada, a nadie. Pavani, andate, Pavani. ¿Quién te Bueno, gustaría que sea el técnico de Rubio?
Gattuso Mareco, que vuelva. O si no, Tiburón Torres. ¿Dónde está ese ahora? Están en Encarnación Fútbol Club. Luego tenemos también el clásico paraguayo. ¿Qué mucho falta para Bueno, Sudamericana, ¿será Libertadores ahora? Sudamericana me dicen acá en... Sí. ¿Vos sabés quién yo creo que podría el ser PB. un buen técnico para Ruiño? La ¿Quién? lástima que tiene el club ahora es Chiqui Arce. Sí, pero... Puede ser que vuelva Chiqui también de Arce Libertad. es muy buena. Puede ser que Colapso. salga de Libertad. Sí, está ¿No te acuerdas, Chiqui, en la selección? Sí. Y bueno, Pero él ya estuvo. ¿te parece que es un buen...? No, No, él fue nuestro pero primer en la selección fue otra cosa, pero yo creo que Chiqui es un buen técnico como para equipos como Rubio Ñu, Guaraní, Equipo chico, así. No, equipo chiqui. Y sí, ¿verdad? Él no llegó a hacerlo ya. Sí, el Go fue nuestro mega técnico. ¿Y después? Y le llamaron de la selección y ahí no le fue tan bien. 2011. Él en torneo internacional es lo que cañeteo, lo parece. Chiqui. Bueno, placa al aire, bro. ¡Atención! Sí, está complicado. No veo los... Santos. Santos, ese de Brasil. Sí. Recoleta. Contra Recoleta Fútbol ¿Quién Club. puede creer que Recoleta tiene un club, boludo? Qué grande. ¿Verdad? Sí, papá. Nadie ese. Ah, ese es hoy. Es que su presidente quiere jugar. Quiere jugar otra. Luis Vidal. Caracas Fútbol Club de Venezuela contra Híjole, este no sé. Ese no sé, CIP. Independiente Petrolero. Acte juego. Está Racing contra la Estrella Blanco Ine. Botafogo. Botafogo de Brasil. Y Olimpia Olimpija. contra... Barracas. Esperen. San Lorenzo. Rayadito. No. Barracas. Barraca Central. Barraca Central, Argentina, 21. Club Ahora Chiquitapia. Paraguaya y Argentina también, 21. Muy Horas. bien. Esto mañana. La otra acertó Club es paraguayo. ¿Con cuál era que acerté? con Olimpia. Dije que va nada. Hoy, Olimpia. ¿cómo sale el Cerro? Cerro Junior, ¿cómo sale hoy? Hija de mí. Lo peor va a ser. Posible. Concéntrate. Siente que tus párpados te pesan. Toca la Vale, bola, pues. toca la bola. Tú puedes. Toca la bola. Gana. Espera, Paiva es de Cerro. Paiva es de Junior, Junior, mega olimpista. olimpista. Bueno, Y le metió un gol a Cerro en la cancha y le hizo el Pierde otro. Cerro hoy con un gol de Paiva. No. Te van a matar los cerristas, boludo. Fuerte. Pero imagínate ¿Cómo que no pase. pensás en Fede? No, es que yo quiero. A la bola te tuve digo. una visión. ¿Cómo sale mañana Olimpija contra Barracas? Gana Olimpia 2-0. Wow. Goles de Pero quién no me tocaste la digas. bola. No hace falta porque Recoleta pierde. Es muy fuerte la energía, ¿verdad? Es fuerte. No viene más Fede. No, Te viene, di- viene el Ah, viernes. sí. ¿Y para qué vos crees que venga? En la No, próxima. porque es mi amigo, yo le conozco Celoso. a Fede. ¿Vos le conoces a Fede? Claro. ¿De dónde? Sí, lo que pasa es que era muy amigo de mi ex marido. Ah. Entonces siempre estaban- se iban a compartir Mira que él es celoso. con su señora. Sí. No, siempre se supo que ¿Y ahora qué? Sí, Sigamos, sí, sí. chicos, porque A ver. si no, no avanzamos. Por favor. Decime. Clásico paraguayo. ¿Qué? Seguimos la Sudamericana. Gran ¿Cuánta 7. placa Copa había? B. El clásico Copa fue B. el fin de recién el Pero Edgo me dijo que íbamos a hablar. Y vamos a hablar también del clásico. SPFC de Brasil contra O'Higgins de Chile. San Paulo. San Paulo. San Paulo. Ahí juega Damián Boadilla. ¿Le conoces? El bartender. Hola, Jessita. Muy bien, aplauso. Voy a estar ahí jugando en la Sudamericana. Muy buena, muy buena. Bien jugado, bien jugado. Hola, Jessita, ¿cómo estás? Gremio de Brasil contra Deportivo Riestra. Deportivo Riestra. De Argentina. Después, ese sí que no sé, Piratas. Vasco da Gama. Ese sabe a cuál le parece, a One Piece. One Piece de Brasil contra Águilas de Chile. Audax. Parece un águila. De Chile. Audax Audax italiano italiano, al ¿qué? que Olimpia le ganó el Muy Luis. bien. Lulax italiano. Lulax. Palestina Ese después es un de equipo Chile. muy rápido, Audax. Hija de... Cui, 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 Palestino de cui. Chile contra Montevideo City Turquía. Ese no sé. Palestino de Uruguay, de sí. Chile. Palestino de Chile. Yo sé, por eso te digo. Contra. No, ya se Puta demonios.
No pa' ver. No pa' ver la Sudamericana. Ese, esperen, porque ese sí tengo acá. Esperen. Fácil. Uno de los grandes de Argentina. River Plate. Muy bien. ¡Eso! De Argentina contra Carabobo Club de Domingo FC. Después tenemos a la América de Colombia y Alianza Zuliana de Llanito, de Perú. La M de Colombia contra Millonarios. CABR de Uruguay. Será. Tigre de Argentina sí ubico también, y de Ecuador Macara. Ese tampoco no conozco, Macara. pero juegan el jueves 16 a las 19 horas. Puta, todos los partidos sudamericanos. Copa Paraguay, parece. Esperen que ese de Brasil. Club Atlético Mineiro. 19 horas Brasil, Uruguay, CAJ. Ese me ayuda. El que le eliminó a Uruguay. Juventus. Juventud de Uruguay. Después tenemos al que le parece a Cerro, pero de Argentina. San Lorenzo de Almagro. Sanlo contra el club de Ecuador. Muy bien. El verde. Red Bull, no puedo creer que hay un Red club. Bull Bragantino. Bragantino hay Isidro Pita. Red Bull Bragantino. Isidro Pita, que le escribió a una modelo que muy conocida. ¿Qué? ¿Qué? No. Caos. Perdón. Contame Hola, que a mí me estoy sirve. inventando. Contra el Blooming de Bolivia. A las 20:30, en Brasil las 21:30 horas. CC 21 horas Perú y 22 Venezuela contra Academia. No sé qué. Puerto Cabello, grande. Arrancamos. Continuamos con el partidazo que se viene, el clásico paraguayo. Polca de Cerro Porteño, polca de Olimpia. Ahora el otro. Y ahora Cerro Porteño. Está bien. Acá somos todos olimpistas, carajo. No. Mayoría olimpista. Bueno, Acá hay más cerrita. Olimpia versus Cerro este domingo 19 de abril a las 17:30. Creo que va a ser en el Defensores. Sí. ¿Cómo llega Olimpia? se colgó. ¿Qué pasó? ¿Cómo llega Olimpia? Obviamente en el colectivo El que llega re mal, yo creo que es Cerro. que le va a transportar. Sí, Cerro tiene 2 bajas y otra vez. Ya que hoy pierde ya otra vez, como dijiste. Pero mira que en los clásicos Cerro Pero se en los activa. clásicos suele ser. Hola, hace 5 años Cerro juega el mismo clásico. No, falta legalmente que O se perder active cada ya. partido. Boludo, tienen que activarse porque la gente ya, como mencioné hace rato, está muy argel, boludo. Sí. Muy argel. ¿Me pueden explicar por qué la vez pasada se viralizó tanto la foto de Olveira? ¿Cuál? No sé. Por todos lados había foto de él. No era porque se nacionalizó. Porque sigue con la valla invicta. Ah, tapó. Que le atajó un penal a Rubio Yu. ¡Cállate! 2 veces encima. Realmente todos los penales y Olveira hay que investigar ya, boludo. Demasiado raro ya. ¿Y qué? ¿Quién sos? Yo Vargas puedo ir cada Pena, penal, no entra más por él ningún penal, boludo. ¿Y quiere que entre penal? No ¿Qué, entra más. loco? No, pero es muy raro que Está haciendo no bien haya su ningún- trabajo, Gori. Es muy raro que no haya ningún ¿Qué penal. club sos vos? Yo soy olimpista, pero Y es bueno, muy raro. carajo, man, y quiere nunca- que le entre. Hace mucho que no veo más un arquero tan bueno en los penales, viejo. Tiene que ser el arquero de la selección Vos entendés titular. que el trabajo del arquero es atajar la pelota, Claro. ¿verdad? Vos decís que ponerle que Paraguay en el Mundial llega a los penales. Ya está, ya falta 2 minutos para que termine el partido. ¿Le metes a Olveira ahí o te quedas con tu arquero que está jugando? Ponerle que Gil está jugando. Y le metes a Olveira para los penales. Obvio. Yo le meto Te titular, quedas ¿verdad? con Gil. Y depende del desempeño de Gil durante el. Que no sea un Gil. Sí, pero hay pues arqueros que son buenos ahí en el momento del partido, pero No llega saben nada la de hora de los fútbol. penales. No sabe un carajo de La hora de los fútbol. penales y no son tan Olele. buenos en los penales. ¡Oh, la! Domingo se la come, No. falso 9 Se la da. Pala. Gran 7. La picada que elegía Maradona. ¿Qué? Yo quiero ese. A ver. ¿Qué es?
Maradona elegía en un bar de Devoto una picada con 19 platitos. Queso saborizado, salame, salame tiene que ver con el chacarero. fútbol la comida? Porque soy gordo y pienso en comida. No sé por qué Tortilla pensé que eran española, pendejas. vitel toné, pionono, jamón crudo con roquefort, berenjena en escabeche, hígado acompañado de picle y cebolla encurtida. Después ya le traían panceta en reducción de vermú, albóndiga en salsa fileto, croqueta de panceta, tortillita de acelga, croqueta de pollo, papa frita y raba. Le dio, y después le dio un E. ¿Qué tenemos en YouTube? Pero Olveira va a ser titular de Acatrapo, dice. Luciati es siempre baja, dice. A ese ritmo ya se habrá jugado la final de la Libertadores y Sudamericana. Que Level Bartender iba a jugar por la Sudamericana. De Cerro gana, Olimpia gana, ya prácticamente ya. La gente. Pero son 5 partidos que nomás ya quedan. No, pues ganamos y con ya. ese ya quedan 4 partidos ya. Jasó esta gente que dice que Olveira va a ser titular, Olveira va a ser titular. No va a ser titular Olveira en los partidos del Mundial. No va a ser. ¿Quién va a ser? No va a ser. Va a ser Gil. Lo va a hacer y no va a ser Olveira. No va a jugar ningún partido. Acuérdense de mí que no va a jugar ningún partido. Puede ser una fotito contigo, Alfaro. Acuérdense que apenas sacar Eli, tira nomás esa estatua. Cuando se termine el Mundial, y se elimine Paraguay en cuartos o semifinales. No, A ver. Cuando se elimine Paraguay en cuartos o semifinales, se van a acordar de mí que Olveira no va a jugar ningún partido. Ningún partido no va a jugar Olveira. Bueno. Bueno, así Qué tuvimos cambiado a está Alfaro. Alfaro, boludo. En serio le digo, no va a jugar ningún partido. La vez pasada, por los goles que le entró Bobo Olveira, esos goles que le hizo Marruecos, si era Olveira iba a atajar. El mediocampista de Marruecos llegó solo y en el medio a cerrar. Pico, ¿quién puta pico te va a atajar eso? Puta. Dejen de ser idiotas. El cazador. Y en la primera jugada, cuando cruzó y agarró, definió de primera, casi en la esquina. Gil hizo por lo menos eso, boludo. No alcanzó. Jasuco en botillo más. Gil. Idiota, es un retroceso de contragolpe. Es imposible retroceder rápido. Imposible retroceder rápido. Dejen de ser la gente que se une nomás. Ve que unos cuantos dice Olveira, esto. Y la gente que ve esos 4 o 5 se junta ya ahí. Ni siquiera sabe de fútbol, boludo, y se junta ahí. Sí, presidente. Dale. La gente Dale, conseguía dale. demasiado por lo que dice la masa nomás. Llamó Harrison. Sí. Dice Domingo Tecacala. Legal, que apenas no va a jugar ningún partido. Che, José, Y van a cerrar normal el orto. cazador de utopía, cazador de ladrillo. Van a cerrar el orto. Me da rabia legalmente que Bueno, hay que ya, quitar ya, mérito ya, a Olveira. Ya, la puta. Hijo de puta. Legal, Y nervioso. Ya, tranqui. Bueno, ¿Ya está? así tuvimos que Viene cualquier uruguayo brasileño. Verá. ¿Qué puta le parece a mi mamá, boludo? Disculpa, que haya subido el precio del cemento. ¿Qué puta le parece a mi mamá? Ya se playa todo, después empieza otra vez. ¿Qué culpa yo tengo que llueva y no pueda hacer la obra? Decime que Gil va a ser titular. Bueno, así tuvimos En la funa. a Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. Bueno, ¿Y ahora qué? clásico ¿Vos argentino. ¿Por qué te pones nervioso? Porque me da rabia, Gape, que le estén dando más atención a Olveira por atajar unos penales. ¿Vos pensás que ¿Y si Kylian ataja Mbappé mejor? le va a patear como le pateó el pseudo penalero ese de Rubioño? Como tu jugadorcito ese Rubioño le va a patear Kylian Mbappé. O le va a patear ¿Cómo vas a esperar que patee? No sabes ni cómo va a patear Mbappé. O Harry Kane le va a patear así. Está practicando su inglés. Harry. Harry ese Style. Harry Kane. José. Harry Style. Ninguno no le van a patear así. Papá, tocarle vos oreja. Olveira sale acá a Argentina y no atajamos un penal. Olveira no va a atajar en el ¿Cómo mundial. eso se risa o qué? Los brasileros hace años que no son penaleros ninguno. ¿Vos te acordás? ¿Y cómo le eliminamos nosotros a Brasil siempre que le eliminamos en Copa América? Eso, en penales. Hoy en Versus hablamos de... Se le poseyó. Una cagada, Oye, vos cagada, ¿qué cambiado está ¿Qué cambió está Salvador? Y la puta para eso me pagan a mí, será. Que se vayan a la puta la gente. Yo prefiero que te Olveira. Yo también. Vos sos limpita, domingo. ¿Qué te A la pasa? puta no sé. Señor. Ariel será. Poné orden para su nombre. Veniéndose acá. No, con el video. Ahí está. Qué nervioso que está. Vamos al cortecito con la figura del programa de hoy.
La figura del programa de Con hoy ustedes. es presentado por Osmar Aldrete. A ver. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So Otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra noche, otra. Cuéntale, otra. Otra noche, otra. Que beso mejor que otra. Otra noche, otra. Cuéntale, otra. Otra noche, otra. Señoras y señores. Ven, bailalo, ay, ven, bailalo. Ven, gózalo, ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Ven, bailalo, ay, ven, bailalo. Ven, gózalo, ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo, así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje, baila mi morena ese swing salvaje, métele coraje y no te me raje, acá abajo dale, que nos vamos pa' la isla hermana, sanduleando con los tigres y la dominicana, que hace tiempo que tengo ganas, de jugarme en Punta Cana, con mamá Juana y después, si tú quieres lo vamos a seguir, el rumbo por Latinoamérica repartir, de rolling pin morena hasta el fin, porque vinimos a pariciar y no pa' dormir, 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 vinimos a pariciar. Ven, bailalo, ay, ven, bailalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Vamos, dale, morena, remolcalo en la arena. Hagamos el amor bajo la luna llena. Me tiene muñecona, loco y sin idea. Hasta que salga el sol bailemos sin pena. Vamos, dale, morena, remolcalo en la
estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos. Bueno, seguimos, no pensé pasar por esto. Ya estamos a punto de terminar el programa. Impresionante tu bloque, Eli. ¿Qué dice la gente, Silvita? Que vuelva Tío Silvia, Salva, dice Teo Franco. Olveira es más seguro, dice Pedriño. Señor Leo, jaja, core, dice. Carlos, no tiene luego otro suplente en vez de ese Yurutabu de Domingo, dice. ¿Qué tal si era de Cerro Domingo, Kevin, dice? No, pero, perdona Silvi, pero seguía puteando Domingo acá y se fue hacia demonio eso. Legalmente, Capé, no quiero que juegue un solo partido, Capé. Un solo partido no quiero que juegue, Capé. Y estaba puteando él solo. Él solo estaba puteando. No quiero volver. ¿Por qué no lo quiero volver? Porque es uruguayo nacionalizado. No, legalmente me da rabia nomás, Capé, que no le den mérito a un arquero Xenófobo. paraguayo como Gil. Y legalmente que... No le dan mérito a Gil, porque Gil creció muchísimo. Entonces tampoco le querías al Toro Acuña. ¿Por qué? ¿Le dicen ustedes o le digo yo? Entonces tampoco le quería a Porque Lucas es Barrios. nacionalizado y demás. No, es porque es nacionalizado. Es porque no le están dando... Le sacó el lugar a No un le están paraguayo. dando... pero no le están dando el mérito a Gil, te estoy diciendo eso. Nomás te estoy Y la diciendo. misma cosa Hace rato, hicieron. por ejemplo, él me dijo... Jonathan Santana le quitó su puesto de trabajo a un paraguayo de verdad. Hace rato, por ejemplo, Pasa lo que le sacó a- Hace rato, por ejemplo, Jonathan Quique me Santana dijo... le quitó. Cállate, pa. Hace rato, por ejemplo, Quique me dijo... A su Gilio amigo. de River Plate del Quelito se fue a San Lorenzo. O sea, no tiene No, presencia. de San Lorenzo Rayadito se fue a San Lorenzo Almagro. ¿viste? No tiene tanto bagaje como Y tipo, Olveira. porque fue de San Lorenzo, de acá de Rayadito a San Lorenzo de Argentina, o uno va Pero a tener... nadie le está desmeritando a Gil. pero él vos le dijo eso. Pero vos estás sacando lo futbolístico y poniendo el falso patriotismo. ¿Por qué es falso patriotismo? Porque vos estás diciendo, le está quitando el trabajo Pero a... ¿por qué es a falso paraguayo patriotismo? de verdad. Pero decime por qué es falso patriotismo. Porque esa es la bola más grande, entonces tenés que quejarte de Jonathan Santana, de Lucas Claudio Barrios. Morel Rodríguez, de Lucas Barrios. Ortigosa. Creo que Ortigosa, después Roberto el Toro Acuña, después Mauricio el Nuevo, o sea, de tanto. Y sacando, y sacando Está el bien, tema, no. espera, y sacando el tema futbolístico, tú te vas a quejar de esta chica que está en Noche de Furia porque ella es Estaría muy, colombiana. estaría muy bueno que digan, bueno, Olveira es muy bueno en lo que hace, nadie discute eso, pero lo que pasa es que ellos, por darle mérito a Olveira, tipo, le están sacrificando a Gil. Pero ¿entendés? porque Olveira por cualquier está haciendo partido, por mejor, cualquier... pero está haciendo mejor papel. Pero hermano, no, es que los dos goles que le entró a Paraguay contra Marruecos no fue culpa de Gil directamente. Nadie dijo y la eso. gente le está Nadie matando, dijo boludo. eso. Y sí, pero la gente le mata en las redes y eso. Cube informa la hora. 11:52. ¿Qué dicen los yuteños? La red no importa, Domingo. Fabro dice, Almeida dando para ver, Quique conductor de Tabuleca, este tema será dice que vuelva Tío Salva. Cobre, beso nomás ya, dice Domingo, tendrás razón. Sauna, pella por la asado, dice. En Bohue, dice Domingo, nunca chutó una pelota, pero habla de fútbol, dice. Olveira a titular la selección. ¿Cuándo vuelve Salvador? El miércoles, mañana ya. Sí, ella Hoy, completa domingo, dice. Mañana. Bueno, hasta ahí. Contigo, Oscar. A ver, espera que me da. Fiu, fiu, ya. ¿Qué tal, José? Vamos a hacerte una parrilla nueva de acero inoxidable. Gordo. Y pu, canje ya. Recordate que todo va a través de la gente ahora. No, pero canje dijo, mi jefa Ani dijo, canje se puede hacer. Sí. Yo ya hablé todo con mi jefa. Voy a hablar de- Habla con mi jefa. En el canje no se Che, metan. el jefe más bulineado, él. Habla con mi jefa. Y otra cosa, que tu agencia auspicie mi programa. Dale. Si le dio 3 palos a demonio,
de fútbol. Espera un rato. 3 palos le dio Demonio. Y yo tengo acá 3 palos, el apoyo mensual de qué pasó acá. Pero vos sos demonio. Ahí está el problema. Yo no soy de Bodio. Yo no soy de Ya está, pero Bodio. ya la camiseta. Un día nomás dura el torneo, 3 palos. Yo te voy a mandar, te va a mandar a hacer para tu camiseta de Anelia. Quique, Adidas, ¿cuándo va a ser? Mandó a la planta de Adidas. Adidas, Está solo. gritando todo, se está gritando todo, chicos. Bueno, ya está. ¿Donaste ya para qué pasó acá? ¿Qué es eso? Y para nuestro viaje. Ah, tu programa. Vamos Ni me a querés llevar, boludo. Ni me querés llevar. Pero vos no te querés ir para conocer los lugares históricos. Vos te querés ir para cuando Demonio se quede dormido y vos ahí. Mira. Ah, mira, sí va a quedar, También 3 palos, mae, en el medio. Oh, 3 palos le cobraste, hermano, por un torneo relámpago. Pero muy chico, es más Espera, grande, man, tiene porque que te ser. pasé mal. Espera un el rato. logo. Asado Baez, ustedes hicieron un canje con Asado Baez. Yo les conozco a ustedes. Asado Baez y le pusieron a Asado Baez también. Ah, mira, pico iba Mira, ahí. mira. Elías. Saludos a Ariel. Mira la cara de él. Encima que Elías tiene que pagar otra vez para mandar a hacer para su Te camiseta. estafaron ahorita, te estafaron. Sí. José se está rompiendo el culo para conseguir auspicio. Demonio Sebastián Marcete en el fútbol, le carajo. Y mira el nombre de quién está ahí arriba. Mira, ay, Moral. Moralito. Moralito. Lo peor es que su diseñador cambió mi logo, ¿entendés? No te re... Y la N no es así, boludo. Qué grande. Cube informa la hora exacta, 11:55. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar. Espera que, ¿cómo sería el tema? Parrilla, soy inoxidable. Y la ella me ve cuánto. Saludos a mi jefa. Más es caro, ese sale 20 palos por ahí. Alias, apoyo, ¿qué pasó acá? @gmail. Mail pusiste, gordo. ¿Y vos luego qué voy a poner? ¿Mi cédula? ¿Y sí? No. Apoyo, ¿qué pasó acá? Y ahí vamos a hablar. Si es que hay todavía lugar en la camioneta, justo Canelo se va a ir adelante y Demonio se va a ir atrás. Chamorrison. Chamorrison se va en otra camioneta. Ah, hay lugar, Eli. Y mi cuñado se va a ir en la tercera fila. Morrison lleva, mándale a ese. Apoyo, ¿qué pasó acá? @gmail. Dios mío, lo que va a hacer ese viaje, sí. Estamos prostituyendo la Pero me voy historia. a plaguear todo el camino. Vamos a poner nomás volumen máximo y te vamos 2 partes. Vamos a parar ahí para Apa. 2 pirajón. Te vamos a poner una pastillota ahí. Papareza ¿Cuántas horas de ahí. viaje? ¿Cuántas horas de viaje? 12 a 13. Boludo. Allá Primer en el lugar trayecto. más recóndito del Boludo, país. no me van a aguantar, man. Te vamos a dejar nomás ahí en Paipucú, esa comunidad que está ahí. Vamos a poner nomás la plata, Juma. Ah, boludo, que te quiero poner. ¡Eva! Fiu del día. Ahí en Filadelfia. Ya llueve. Está ahora en contra de los menús también. Así no con mi congénere, hijo de puta. Pero ¡Pero, Reina! ¡Yaja! Hijo de puta. Ya quiero irme al baño. Esa foto, boludo. ¿Quién es? ¿Quién es? Otaku, Así sería la hija de Jamín con Otaku. Y Ellos Puma son- se oía el uriónico, Ellos boludo. son novios. Estamos tratando de cruzar esos adentros. Si eres profesional, no lo hagas. Directamente trabajamos juntos. Yaja. Quiere hacer pipí, Silvia. Lo que te digo no es ningún verso. Otra cosa. Pero de Pero es cierto, lejos, che mamita, sos nomás luego la más linda del universo.